Suscríbete a la Panterita. Lo más potente del país. Final Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardenal Deportivo, hoy ya, como verán, los televidentes de CTV, los que nos siguen a través de YouTube, con la mesa completa, la alegría de tener de vuelta acá a nuestro compañero Federico Arias, después de superar un pequeño inconveniente de salud que lo ha alejado por algunos días de la programación. Así que, Federico, el gusto de tenerte de vuelta. Buenas tardes. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes para todos. Muy contento de estar nuevamente aquí, por supuesto, tener esta mesa tan importante de cada mediodía. Así que un gran saludo. Agradecimiento para todos los compañeros que estuvieron siempre cerca en estos días que ya pasaron. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Hola, Fabio. ¿Qué tal? Buen día para todos, bien. Ya está Juan Martín Figueredo porque hubo un final caliente en la olla. Creo que hay un mentirosillo por allí merodeando. Increíble lo que pasó realmente. Así es que, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bien, muchachos? Bruno. ¿Cómo están? Bien, Buenos bien, días bien, a todos también. Vamos por parte. Quiero que describas lo que pasó, Juanma. Algo que lo ratificamos plena. Bueno, Dani, supongo que sí, ¿verdad? Yo lo ratifico, yo lo vi claramente. Vamos a escuchar la grabación en tiempo real. Cuando Manolo hacía el gesto totalmente fuera de lugar, lastimosamente desubicado. Puede perder tu equipo, pueden decirte cosas, pero cuando la cosa está caliente y haces este tipo de gestos con tanta ironía y encima después en conferencia de prensa se hace una mentira así de esta manera, ahí no había ninguna persona a la que él hace referencia a Manolo. Es mentira absolutamente. No existe tal cosa. Él mintió, lastimosamente es un mitómano. Él mintió. Cínico. Y la verdad que es una vergüenza que me suena a una persona en silla de ruedas, inclusive es muy pobre, habla de la pobreza como ser humano, inclusive de Manolo. La mentira horrible que hizo realmente. Porque esa gente que se acercó y le protestó a él directamente le miró y le tiró el beso. Poneme lo que pasaba en ese momento, porque yo le digo a Chun y a Juan, pero tiró un beso o visto mal yo. Y ahí también O sea, que la televisión vimos captó. todo, porque la televisión captó también. O sea, gracias a Dios que captó para que después nos digan que estamos mintiendo. Pero realmente... nos quedamos todos sorprendidos, porque Dani inclusive dice, y eso es lo que hizo, eso es lo que él, o parecía otra cosa. Después Juanma confirma plenamente, Claro, pero yo le dije a usted, muchachos, él le tiró un beso a estos hinchas que se fueron a gritarle. Fue tan ampuloso el gesto que yo inclusive dejé el margen de decir, no fue beso, sino otra cosa. De mayor agresividad, por eso en el audio que vamos a escuchar yo le digo, fue beso entonces, porque Juanma estaba cerca, pero con Bruno... Cuando estábamos y veíamos Yo que vi se muy venía... bien, No, yo vi muy bien. es que fue muy ampuloso. Es más, termina el partido y en vivo por la televisión le siguen a Manolo porque se iba retirando y ahí se capta igual también. Cuando yo veo decir, no puede ser, dije yo. Porque esto ya significa, y directamente sin saber, cuando empecé a escucharlo ustedes ya, claro que que era para el público, ¿verdad? Y yo decía dentro mío, este señor tiene cero autocrítica. Lo que hablamos después del partido con Guaraní, cero autocrítica. Porque tenía que agachar la cabeza porque él es responsable en de su contra, porque después él se defiende en la rueda de prensa, dice que le saludó a una amiga y a una chica de silla de ruedas, porque él tiende a prontuario de careo, de responder, de respuesta o lo que fuese a los hinchas y también los integrantes de su cuerpo técnico. Sí. Son personas profesionales, parecen muy sensibles, que no tienen ni idea dónde sensibles, están parados, porque son sensibles. me imagino que habrá investigado, o sea, él ya vino acá antes de tomar la decisión técnica. Se creen superiores, eso es se lo creen que superiores pasa. y saben perfectamente qué clase de hinchada tiene Cerro. Cerro tiene una hinchada pasional y si vos tomás el compromiso de dirigir, sabes perfectamente si juegas mal tu equipo y si no responde en cancha, te van a putear, te van a decir cosas, pero el hincha, ¿qué va a hacer? El hincha tiene derecho, es el que paga la entrada un viernes de noche.
un miércoles de noche, 8 de la noche, el socio que para, ¿qué va a hacer? Es la regla del fútbol. Hasta puede ser injusto que el hincha tenga el derecho de putear, pero es la regla del fútbol, acá al menos en Sudamérica. Pero entonces no tenemos otra que poner pecho, aguantar, y no se puede reaccionar de esa manera. Ya no nos tiene que extrañar porque tiene un antecedente bastante fuerte Manolo cuando dijo estos jugadores no podían dar 3 pases seguidos, decía, ¿verdad? Y después lo negó en la siguiente conferencia cuando Cerro pierde el campeonato en Ciudad del Este, niega que haya dicho. Pero la primera que se tomó con los hinchas de preferencia fue cuando dijo que le insultaban a los chavales, exacto, a los chicos que estaban en el banco, que ellos no se merecían, y después apareció parte de la preferencia acordonada. Eso lo sabe Juanma, que él mismo comentaba, y veíamos la foto y todo, acordonada para que la parte que está bien cerca del banco, donde está Manolo y su cuerpo técnico, no sea blanco de los insultos cercanos de los hinchas. Por eso no es el primer capítulo, y esto que está mencionando usted ayer, bueno, es como cuando hablábamos de Bernay, ¿verdad? Que cada conferencia parecía más deteriorado, sin duda que el funcionamiento, la falta de reacción del equipo, los resultados, ya van haciendo que se pierda un poco la pelota de Manolo, que tenía una imagen totalmente diferente en el torneo de apertura, cuando todas eran victorias. Pero imagínense si es que no estaba ahí un fotógrafo de ABC o de los distintos medios también, o no estaba la televisión, porque nosotros en la radio narramos lo que pasó, y si no aparecía esto como una especie de prueba, o iban a estar diciendo no, o es más, Manolo le encaró a Juanma Figueredo en conferencia de prensa y lo trató de mentiroso. Sí. Por eso Juanma está en línea ya con nosotros, y después hablamos de Olimpia juega hoy. Olimpia gana hoy y le va a sacar 6 puntos a Cerro Porteño. Ahí va, yo creo que Manolo, la crisis... Según Manolo ya ganó Olimpia. ¿Por qué? Ayer en la conferencia, y yo creo que ese también es otro punto de capaz, no sé cómo cayó en la dirigencia de Cerro. Ayer dijo, y sí. 3, probablemente 6 dijo. Vamos a estar a 6. Sí. O sea, ya ganó. Para o sea, el técnico de Cerro... Qué bárbaro. Y cuando le dice si sienten presión, y él dice, no, ¿sabe qué? Parece que no le interesa. Le da lo mismo, le da igual. Para mí ese tiene que ir. Para mí el de la dirigencia de Cerro tiene que hacer un golpe de mesa ahora si no quiere perder el campeonato más accesible de los últimos tiempos. Pero ustedes saben que el equipo más poderoso, como ustedes bien dijeron, y las evidencias y los partidos les dieron la razón, Libertad está en silencio, está vacaciones como ustedes dicen. Pero ¿qué pasa? Y Cerro está desaprovechando. Con este profesional, Cerro no pinta que va a reaccionar y está perdiendo puntos muy, pero muy importantes. Y ahora, el ambiente que se va a armar, ya este señor peleado con la hinchada, va a ser peor. Peor va a ser. Y te agrego una cosa, perdón Fabio. Lo peor del caso es que él no es autocrítico. Ayer, ¿por qué le sacó a Fernando Fernández? ¿Por qué le sacó a Dakota? Y él pensó, le hace gustar a un chico que vos lo tenés que ir llevando de a poco, está muy bien, pero el contexto no daba para hacer estos cambios. Yo te voy a decir, para mí subestimó a Trinidense, porque yo creo que él creyó que el partido estaba cerrado con el 1-0. Sí. ¿Cómo vas a meter un chico que...? No, pero faltaba muchísimo. Y por eso te digo, acá lo que vos decías, Ariel, es muy cierto. El único responsable de que Cerro esté perdiendo este tren de clausura es Manolo Jiménez. El único responsable por los cambios, por todo lo que hace. Este señor está... Vos veías la cara, nosotros que lo vimos por televisión, la cara de los suplentes después, o sea, cuando se fueron Dakota y compañía al banco, la cara en el banco de suplente que había de Cerro. Era una cara, hermano. Porque este señor... ¿Sabe qué? Porque totalmente de acuerdo, yo estuve hablando con gente de la dirigencia y no va a haber todavía cambio, ¿verdad? Pero sí, los cambios son conscientes que tuvieron mucho que ver con pasar de ganador no solo en el resultado, sino en el trámite, puede pasar a ser dominado. De la nada perdió control del partido. Cuando estaba para quizás 2-0, por fin había logrado el resultado y por eso pues vimos los rostros y por eso me parece esta reacción también ya fuera de sí del Español, ¿verdad? Pero el tema es, o sea, la película la tienen como que no hay ni un rendimiento que zafe. En el primer tiempo apuntaron más que nada contra los jugadores por la desidia que hubo, pero sí los cambios mal y sí, como estaba diciendo, si se da el resultado de hoy se va a esperar Cerro Porteño Libertad, pero hasta Cerro Porteño Libertad no hay probabilidad de cambio en este momento en Cerro Porteño. Yo creo que a la dimisión inmediata que pide Ariel le termina favoreciendo al cuerpo técnico de Cerro el fixture, porque es muy inmediato. Pasado mañana ya tiene que jugar Cerro contra Libertad, sí. Y quiérase o no, desde el lado del Español van a decir, y bueno, ¿cuál fue el partido así insignia de la apertura? Cuando fueron a Tuyucuay le ganaron con mucha autoridad.
porque si se da eso, si Cerro le gana Libertad, ahí va a haber todavía un poco de respiro. Ahí hasta puede haber 9 puntos, si es que nos ponemos a pensar. Sí. No, si pierde, claro, no, ahí ya se termina 9 todo. puntos de campeonato, porque Olimpia le puede sacar 9 si gana los 2 partidos y Libertad le gana a Cerro. Vamos a escuchar en tiempo real lo que pasaba y después escuchamos la conferencia en la parte, en el mano a mano, donde le pregunta muy respetuosamente. Juanma no fue irrespetuoso en ningún momento, le hizo correctamente la pregunta y este señor está totalmente desubicado. Esa es la palabra. Yo creo que está desubicado, Manolo. Está desubicado con el pueblo azulgrana, con su público, con la gente. Bueno, me pueden decir que fue un puñado de hinchas. No. Ya hubo silbatinas durante el trámite del partido. Lo veníamos marcando con Dani. Se escuchaba perfectamente el ambiente. Yo en un momento le digo a Juanma, yo estoy escuchando bien. Ya hay silbatina en el primer tiempo, Y Juanma me confirmó, me decía, y me confirmó también Néstor, sí, le están silbando al equipo de Cerro. Entonces, no es que solamente ese puñado de hinchas, porque te pueden decir, pero ahí los que fueron a putearlo a Manolo fueron 20, fueron 30, fueron 40. No importa, él le tiene que respetar desde el primero hasta el último hincha de Cerro que va y paga su entrada. Él no tiene por qué estar tirándole besos irónicamente a nadie y después mentir alevosamente en la conferencia de prensa. Eso no se hace, Manolo. No sé, no sé dónde, en Sevilla, no sé, cómo te enseñaron en tu casa, no sé, sinceramente. Dale, ponelo al aire. A ver, le gritan a Manolo, ¡Hijo de puta! ¡No le querés hacerlo! ¡Vos no le querés hacerlo! Tiró un beso a la gente. ¿Qué, hijo de puta? ¡Hijo de puta! Perdón, Manolo tiró un beso, 5 hinchas de Cerro reclamando a Manolo Jiménez y él le mira y le tira un beso. ¿Fue eso lo que vi o le mostró otra cosa? Pero fue un beso, lógicamente, de forma irónica. No, Manolo no tiró beso, boludo. Está loco ese Manolo. Está loco. Juanma, ¿vos viste el beso? Sí, yo lo vi. Esto se vio en televisión, Yo lo vi de frente también a Manolo. ¿Vos también viste el beso? O sea, no es que estamos mintiendo, No, y además fue un gesto muy abierto. Manolo agarró y le tiró beso a la gente cuando le estamos puteando. ¿Qué se cree, boludo? Nosotros le estamos pagando el sueldo a ese chanta español asqueroso. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Meterse con el hincha de ella es otra cosa. Hoy le tiró un beso a la preferencia que estaba reclamando ahí la actuación del equipo. Y claro que le va a tirar si el tipo tiene mucha guita y nosotros le gritamos como estúpido acá. ¿Quién le calienta? Al final es que sufre el hincha. Claro que sí, toda la vida el que paga su cuota. Hace rato lo que Manolo se tomó con la hinchada, poco profesional de su parte y de su ayudante. Pudimos ver el gesto que usted hizo lanzándole besos a la preferencia. No, a la señora a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso, que es mi amiga. No sé, lo que has visto tú. ¿Sabes a qué le mandé el beso? Parecía que era lo... No, a la señora de Jacobo y a una chica que está en silla de ruedas que la saludo siempre antes y después del partido. ¿Gusta inventar? Bueno, pues bien, tienes razón tú. ¿Te gusta inventar? Dice Juanma. ¿Sabes qué? Escucho y me pone nervioso. Estaba tranquilo. Le hubiese dicho ahí, ¿por qué no? Qué barato. Un irrespetuoso. ¿Qué le iba a decir? Decirlo. Descargarte porque si no te puede hacer mal, te puede dar un preinfarto hoy. Pasa que él tiene el derecho de responder, de ejercer su defensa y puede decir que le tiró el beso a su perrito, a don Pepito, a don José, al que él quiera, ¿verdad? Es su derecho. Pero decir que inventamos es faltar el respeto. Nunca me pasó en estos años que tengo cubriendo Cerro que de esta manera nos falten el respeto hasta ese punto. Ya lo había hecho en algún momento, y bien lo recordaba Fabio, aquel partido en Ciudad del Este cuando Cerro finaliza contra Nacional en la apertura, quiso negar lo que había dicho en conferencia de prensa, que esos jugadores no podían dar 2 pases seguidos. Y dijo que ya en ese momento dijo que inventábamos. En aquel momento no funcionaba el audio de la conferencia de prensa en Ciudad del Este, pero lo de ayer se escuchó claramente. Juanma, ¿y vos viste el testimonio de la gente que ellos mismos denunciaban? Mirá lo que hizo este tipo, nos tiró beso. Y no había ninguna señora, nadie. Y aparte, uno tira un beso con otro tipo de rostro. Manolo se retiró con... yo levanté mis redes. Además, era muy claro. El rostro que él tenía era de desencajado y de un nerviosismo y de ironía pura. No, era un beso de
ganó el partido Cerro, el contexto Además, es ese. justo va a estar el contexto Además, es ese. Justo va a estar la persona donde había un grupo enardecido reclamando. Y hagamos cuenta que estaba. Hagamos cuenta que había yo te gente. Invito a que revisen. Bueno, correcto, yo ya miré la imagen, no había. Pero hasta en el extremo caso de que hubiera, vos vas a estar lanzando ese beso cuando el final es caliente, cuando el equipo prácticamente perdió, no esperar otro momento y saludarle en otro, no sé llamarle, pero que va a estar tirando besos ahí una horda enardecida arriba. Es que si es su amigo o su amiga que le llame más tarde y le diga, no sé, te quiero mucho, te invito a un vino, un jamón acá que tengo en cantidad, me trajeron de España. O si no, como te dicen, ¿verdad? Una indiferencia total al resultado, a lo que hizo el equipo, porque si ahí está el audio bien claro, cuando Juanma dice tira un beso y Bruno dice tira un beso, el entorno que se escucha, la gente que se escucha, no era propia de un contexto que vos estés para tirar un beso. ¿Sabes qué pasó? Voy a ser sincero. Yo no lo escuché a Juanma cuando él dice... Grita, sí. Él primero, ahora que escucho la grabación, él primero fue el que dijo. Y yo, cuando estaba mirando, me sorprendí tanto que dije, yo di mal, y no, porque no quería meter la pata y quería tener rigor periodístico. Claro. Entonces giro y miro la televisión. Y antes de eso le miro a Chun y Chun me mira también a mí como diciéndome qué es lo que estamos viendo. Y yo después cuando veo la televisión, este tiró un beso, le digo. Y ahí continúa y Dani hace un relato y después ya Juanma continúa diciendo lo que pasó. Ponelo otra vez al aire. Esto es tiempo real, no es que estamos inventando. A ver, le gritan a Manolo, ¡hijo puta! ¡No le querés hacerlo! ¡No le querés hacerlo! Tiró un beso a la gente. ¿Qué, hijo de puta? ¡Hijo de puta! Perdón, Manolo tiró un beso, 5 hinchas de Cerro reclamando a Manolo Jiménez y él le mira y le tira un beso. ¿Fue eso lo que vi o le mostró otra cosa? Pero fue un beso, pero obviamente de forma irónica. No, Manolo no tiró beso, boludo. Está loco ese Manolo. Está loco. Juanma, ¿vos viste el beso? Sí, yo lo vi. Esto se vio en televisión, Yo lo vi de frente también a Manolo. Vos también viste tu ¿verdad? O sea, no es que estamos mintiendo, No, y además fue un gesto muy abierto. Loco, Manolo agarró y le tiró beso a la gente cuando le estamos puteando. ¿Qué se cree, boludo? Nosotros le estamos pagando el sueldo a ese chanta español asqueroso. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Me parece que con el hincha ella es otra cosa. Hoy le tiró un beso a la preferencia que estaba reclamando ahí la actuación del equipo. Y claro que le va a tirar si el tipo tiene mucha guita y nosotros le gritamos como estúpido acá. ¿Qué le calienta? Al final que sufre el hincha. Claro que sí, toda la vida el que paga su cuota. Hace rato lo que Manolo se tomó con la hinchada, poco profesional de su parte y de sus ayudantes. Bueno, yo creo que él se dio cuenta y estuvo pensando en vestuario, ¿qué voy a decir para que de por ahí si me quieren rescindir el contrato no lo puedan hacer unilateralmente? Porque en el contrato figura que yo conozco la mayoría de los contratos de los clubes y ahí por ejemplo figuran varios acápites donde dice que uno no le puede faltar respeto a los hinchas, conferencias de prensa, tema indumentaria, hay demasiadas cosas que no pueden hacer determinadas cosas, y yo creo que Manolo habrá dicho, bueno, ¿qué me voy a inventar para no quedar expuesto a que unilateralmente me rescindan el contrato? Entonces, estos no son igual a nosotros los paraguayitos, estos vienen y te van a hacer una demanda, Manolo le va a hacer una demanda a Cerro si no le cumple su contrato. Y si le quiere rescindir unilateralmente va a decir, no, yo le mandé el beso a esta señora, va a decir, y va a ganar el caso seguro, es lo más probable que gane. Por eso él dijo esto, no hay otra explicación. Manolo se fue y pensó y dijo, ya sé lo que voy a decir. Voy a decir que yo le tiré un beso a una señora no sé quién, que es la amiga de un amigo. Está Juanma. Ahí está Juanma, mira. Sí. Estamos viendo a la gente de la radio, le decimos en la DCTV. Juanma estaba ahí cerquísima. Y Juanma, ¿cómo sigue esto? La directiva de Cerro no va a hacer nada, lo van a esperar hasta el Partido de Libertad, porque acá ya hay una ruptura de la gente del Cerro con el técnico
Y te diré que él no es autocrítico porque ayer volvió a cometer errores. Y ayer, ¿qué excusa tenía él? Es una novela, cada capítulo de Manolo. Y caramba, hoy gana Olimpia y se le escapa a Olimpia. Se le va. Y pasado mañana es Libertad. Para antes de darle la respuesta a Juanma, pues yo me quedé pensando, porque es cierto, cuando Bruno hace el relato le decimos a la gente, porque el beso fue uno, pero justamente hay un retraso en el monitor en relación al tiempo real, porque el que te estaba escuchando va a decir, espera, ¿cómo que él giró y vio por la tele? No, él tiró una vez. Sí. Pero al haber el retraso, lo que vemos en tiempo real podemos chequear después en el monitor. Claro, el monitor lo tenemos arriba de nuestra mano derecha. Entonces, por eso es que yo miro y digo... Claro, porque el que escucha en tiempo... Mira, claro, el que dice... esa es la imagen... No, y este es el de la televisión. Claro, y nosotros vimos ponerle que 5 segundos antes en tiempo real. Mira la cara que tiene, la cara como para pelearse con un... Parece un boxeador antes de entrar al cuadrilátero. ¿A qué beso se refiere el del... amistosamente? Pero vos sabés que yo me quedé pensando, incluyendo lo que vos marcabas desde el plano legal, ¿qué hubiera pasado si es que, porque Juanma mismo en su pregunta ya lo apretó, porque le dice ya se está viralizando en redes, ya le embretó. Sí. Hoy a ver, nosotros vivimos en la era donde si no hay video, vos te podés, ¿dónde está? Y está bien porque también hay mucho fake, pero cuando en la pregunta ya le dice, mira que ya está recorriendo lo que hiciste, si por allí no le contaban que eso captó la transmisión oficial, igual él ya estaba consciente de que, bueno, yo no puedo negar lo que hice. Y hasta es curioso cómo él va construyendo en su narrativa su respuesta. Porque lo primero que hace fulano... siguió un poquito y después sumó a otra persona. Claro, ahí se percatan, es como que... No, pero es la misma que en el eventual caso que sé lo que diga Bruno, ¿verdad? Claro, es como que... no, yo le saludo a Fede, claro, y sigo pero también le saludó a Bruno. O vos en la investigación vas a meter circuito cerrado para si existe la persona que él le saludó o no. No se va a llegar a eso. Es diferente de lo que comparaba, por ejemplo, a lo de respeto, que fue un corte de manga, que eso no tenía defensa. ¿Quién le hacía un corte de manga? Bueno, no, era frente, claro. No, esto es un beso... Y con el cinismo, puede decir, y no vas a hacer la investigación para buscar, digo en el caso del contrato, ¿verdad? De querer romper un contrato, por considerar un gesto ofensivo a la hinchada. Él te puede decir, no, le envié el beso a la señora. Y claro, pero ella buscó. Es una coartada. Voy a decir algo que en paz descanse Iván Almeida. Siendo él Iván Almeida, el hijo de Ever Hugo Almeida, el hombre más histórico del Olimpia quizás, también le hizo un gesto a la hinchada que le costó la salida del Olimpia. Ella no fue nunca más igual la relación. Ustedes se acordarán. En cancha Olimpia fue. Iván le hizo un gesto a la zona preferencial. O sea, esto y en cualquier parte del mundo un técnico lo hace. A respeto lo habían rajado Olimpia. Al otro día. El otro día lo sacaron. Bueno, vamos con el Lincho Opina. Aguantame, Juanma, por favor. Quiero el Lincho Opina, material de ABC TV. Tuvieron los compañeros ahí al momento con Néstor Beltrán, toda la cobertura del grupo ABC. Adelante, por favor. Equipo amateur de Millonarios Reclutados sin alma. Ojalá que este muchacho Alfaro le pueda tirar un mensajito de voz al equipo porque no pasa nada. La verdad que tuvieron que correr más los jugadores, especialmente Churín. Churín tuvo que hacer más. Que se vaya Manolo, que se vaya Manolo. No, los jugadores tienen que cambiar, así como hizo Alfaro en la selección, estos jugadores tienen que cambiar su chip. No es Manolo el problema entonces. No, un conjunto pero tienen que cambiar. No, bueno, lastimosamente los goles hay que hacerlo, no se merece, pero no podemos jugar así, boludo. Es una locura salir con Churín, boludo. No puede meter un gol, viejo, deja de jugar, loco. El técnico debería haber planteado bien mejor. No puede improvisar a esta altura. Desastre. No entiendo todavía yo por qué no le hace jugar a los pibes. Fariña entró y movió mal equipo que Fer camina. Peor que un motor engranado, no arranca nunca el tipo, será. ¿Qué vamos a opinar? No hay nada que opinar. Se tiene que ir todo el técnico de Cerro. Andate Manolo. Un inútil. Ya no da el equipo, o sea, desastre en los jugadores, el técnico. Tienen que irse todo, desastre. Inútil Manolo, ¿no? Inútil. No vine a comer pizza nomás. Lamentable. Inútil nuestro equipo. Esa frase que se utiliza en la radio, en la emisora,
inútil. Y mira que, no sé, el técnico no hace lectura de los juegos. No puede ser que Iturbe nunca hizo un pase bueno. De mal en peor estamos en el equipo de Cerro. Está muy bajo el nivel, hay que mejorar. Vamos a seguir alentando. Tiene todavía crédito. Una falta de respeto completa la que hizo Manolo al terminar el partido. Hizo cambios boludos. Se puso a tirarle besos a la hinchada mientras que los otros le estaban reclamándole. Hizo cambios boludos durante el partido. Ni Alfaro salvo eso. Hay uno que está muy enojado, muy nervioso. Vamos a escuchar. Pelotudo. Audio de la radio ya. Mal educado, pero mal educadísimo. El beso de Manolo molestó mucho, señor. ¿Cerro? No, una vergüenza, y lo de Manolo es para sacarlo hoy mismo, ¿no? ¿Es un gesto de mala educación, te parece? No, mala educación lo que hacen en el campo, no juegan nada, les pido putazo. Horrible, horrible. Otra vez Manolo experimentando, otra vez, inentendible los cambios. Manolo agarra y le tiró eso a la gente cuando le estamos puteando. ¿Qué se cree, boludo? Nosotros le estamos pagando el sueldo a ese chanta español asqueroso. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Va, también agarra y se saca la remera y se ríe de nosotros, boludo. Una falta de respeto. ¿Le reclamaste el peso? Sí, cruzaron la línea. Meterse con el hincha de ella es otra cosa. ¿Qué se puede decir? Nada no se puede decir. Es un equipo que no tiene vida, nada. ¿Se le fue de la mano a Manolo, te parece? No sé si se le fue de la mano, no entiende el tipo nada. Él todos los partidos mete 5 o 6 jugadores nuevos. ¿Cómo va a jugar así? Y mira, yo creo que está muy indeciso, está cagado, no sé. Presión no puede sentir. 30 tipos estábamos en la cancha. ¿Qué presión va a sentir? Hay que cambiar la cabeza. Ya es hora ya que que otro agarre. De mal en peor. Y Zapata, por favor, andate ya. La cuestión de falta de liderazgo dirigencial, hay una desidia ahí en el plantel. Él hace lo que quiere, pero, por ejemplo, Domínguez Díaz ya no limpia lo que quería, pero era productivo. Él no, acá no, lastimosamente. No pueden jugar así estos jugadores cobrando general. Manolo también no sabemos qué tiene en la cabeza para hacer este equipo de mierda que entró a caminar el primer tiempo. No se puede jugar así. Olimpia gana ahora y se va 6 puntos se va alargando, y después ¿cómo le atajamos? ¿Cómo hacemos para que pongan lo que se tiene que poner? No puede jugar así en local tampoco contra el equipo de la B que vino a defenderse. Casi no liquían en la última jugada, casi el zurdo ese Milton casi no liquía. Lamentable Cerro. Mal planteamiento de Manolo. Otra vez como siempre. Y qué sé yo, no tenemos idea futbolística, muy impreciso Cerro. Y bueno, seguimos perdiendo puntos acá en la olla que después nos cuestan el título, entonces es difícil así. Hace rato lo que Manolo se tomó con la hinchada, poco profesional de su parte y de sus ayudantes. Permiso. La dirigencia, toda la vida. Más de 20 años esta familia está fundiendo el club. Ese es el eterno problema, la dirigencia, no tenemos dirigencia. Juanma. Yo quiero agregar que sí se rompió la relación evidentemente entre el hincha, el equipo, pero principalmente con Manolo Jiménez. Ya la paciencia se acabó para con el técnico español, pero quiero agregar que esto no solamente es con la hinchada de Cerro Porteño. De muy buena fuente nosotros, o particularmente manejo la información que también ya se habla a nivel dirigencial, y lo que me parece que todavía lo vuelve más complicada la situación es que propios futbolistas del plantel, muchos de ellos o algunos de ellos referentes incluso del plantel también, ya le han perdido la confianza a Manolo Jiménez, no solamente por la cuestión del beso, esto ya viene incluso de mucho antes. Hay una desconfianza, no hay un entendimiento, y viene a partir de las decisiones que toma Manolo con los cambios, que todos lo vemos. No se explican cómo un equipo juega bien un partido, gana con autoridad un partido, y para el siguiente encuentro él decide cambiar 5 o 6 futbolistas. Esto genera, no solamente es algo que nosotros vemos y todos lo decimos, lo ven los hinchas, todo, pero también genera una desconfianza y un malestar dentro del plantel de futbolistas. Entonces, aquí la relación no solamente por la cuestión del beso con la hinchada, sino también ya hay una desconfianza, ya lo miran de manera diferente propios futbolistas del plantel a Manolo Jiménez. Acá me dice alguien, una fuente me está diciendo
que escuche lo de Robert Pires Mota, ojo a la respuesta que dio Manolo, dice. ¿Qué dijo Manolo? Yo creo que esa habrá sido una de las partes así medio bizarra, y yo creo que también habla un poco del estado de ánimo de Manolo. Para mí no entendió la pregunta. No entendió. Y se fue por otro lado, porque la consulta era por algo que dijo Robert en la televisión, de que no se encontraban ellos, que el famoso no estamos encontrando. Y Dani, Manolo entendió por otro lado. No tenemos eso. Sí, Juanma. Quiero escuchar lo de Robert Pires Mota, claro, y después la respuesta de Manolo. Claro. Porque me dice, escuchá Bruno, por favor. Me dice, sí, Juanma. Sí, dijo eso sobre Pires Mota, pero mira que yo entendí de otra manera también, Dani. ¿Cómo? Que puede ser incluso mucho más grave y que puede confirmar esto que acabamos de decir, la diferencia que hay entre el cuerpo técnico y el plantel. Porque la pregunta fue muy clara. Claro. O sea, no hubo ni titubeo ni alguna duda. Bueno, pero ¿cuál fue la pregunta para el oyente? Le dijo que Pires Mota después del partido declaró que no se encuentran en la cancha, que no están consiguiendo a nivel futbolístico. Y Manolo dice, claro, él dice eso porque juega con una lesión crónica. O sea, yo entendí que le mandó al frente a Pires Mota también. Obviamente Manolo después lo va a negar. No dice Dani acá. No, porque entendió mal la pregunta. Claro, él estaba perdido porque yo lo que entendí, y viste que Enzo Jiménez está lesionado, Wilder Viera está lesionado, entonces... pero Robert, puede ser también entendible lo de Juanma. No, claro. Porque si lo que dice es... Vamos a escucharle primero a Pires Mota. Lo que puede decir es... claro que no se van a encontrar si él está jugando con una lesión crónica. Exacto. Pero ahí al final otra vez el responsable es él, Manolo. Porque claro, Manolo le está poniendo en el equipo en una situación médica que él conoce. Claro, es más, él dijo, Aguayo y Cecilio tenían que haber jugado 30 minutos, pero el equipo jugó tan mal que le tuve que poner los primeros 45. Perdón, la audiencia es testigo. Durante todo el primer tiempo dijimos, ¿qué es lo que está esperando Manolo? Porque le mandó a calentar desde, no sé, creo que de los 15 minutos del primer tiempo, a Cecilio Domínguez y a Aguayo. Y yo le decía, Chunto a la hora, le decía, ¿y qué es lo que esto es? Y me decía, no, esto es para presionarle al que está jugando. ¿Y qué tipo Cayetano Re decía eso? Le ponía, por ejemplo, el número 7 no estaba jugando bien, y ya le agarraba y le ponía a moverse al suplente, al que es suplente del número 7, para presionarle psicológicamente, para que suba su rendimiento. Pero eso no puede estar haciendo 30 minutos, porque eso fue lo que pasó. Casi, no sé, todo el primer tiempo, yo le dije, muchachos, ¿por qué ya no hace los cambios? No, Dani, pues, no sé, muy cuidadoso, dice, no, seguramente va a esperar que termine el primer tiempo, no le quiere exponer a los jugadores. Pero, Bielsa con la otra vez le metió uno y le sacó otra vez enseguida al mismo jugador que le metió. De hecho, cuando Paraguay le gana a Chile, ya que estamos en la transición de las eliminatorias, el buen recuerdo, y cuando Tata le gana a Bielsa, que lo tenía Berizzo como ayudante, Tata hizo eso, porque Santana fue su gran apuesta, como fue Cáceres la vez pasada para Alfaro, y empezó el partido y no la veíamos, y lo manda a calentar a Barreto. 5 minutos, después se asentó Jonathan y jugó un partidazo del que ganamos 3-0. Cuando yo veo que en el minuto 30 manda a calentar a Cecilio y Aguayo, yo sabía que era Xaque. Porque primero, después lo que confirma, ellos no estaban para ni 45 minutos. Y supongamos que le hace calentar, que le vas a meter en el minuto 40. ¿Qué van a hacer ellos? Vas a quemar una ventana. Entonces y estaban calentando, y cuando estaban medio cansados, ya estaban mirando el partido. Así era, estuvieron durante 15 minutos, porque cuando vos querés hacer un cambio para el inicio del segundo tiempo, vos no haces eso, termina el primer tiempo. A lo sumo le decían los dos con el PF, ustedes se quedan acá a calentar, y cuando yo vuelva a la charla técnica, ellos ya están esperando para el cuarto árbitro. Espérenme un ratito, muchachos, por favor. Vamos a esos testimonios. Edgar, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, Bruno. Saludos a todos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.300 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto en www.megaloto.com.py con tu quinielero en locales de pago Express y Equipago y en los Vigis de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45
5 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Ofertas toda la semana en el Cacique. El lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Hoy jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en el Cacique, en Luque, Areguá e Itagua. El Cacique sí te conviene. ¿Tenés verita, por favor? Robert Piri de Mota. La verdad que fue los primeros 45. Después entramos en segundo tiempo con otra forma de jugar, otro estilo, con dos cambios que el profe hizo para tener más ataque por los costados. Y bueno, lastimosamente ellos nos empatan una jugada de pelota parada y eso nos costó caro. ¿Por qué crees que se da esto de encontrarse con un bajón futbolístico? Me parece que les pasa eso. En el primer tiempo se notó bastante, les está costando crear, filtrar, más allá de que lo intentan. Vos, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinás? Sí, yo creo que está más, te digo, nos hacemos cargo nosotros los jugadores. Creo que no estamos encontrando la forma de encontrarnos. Entrenamos una semana para jugar de una forma y bueno, lastimosamente los otros equipos también juegan, nos conocen y nos van cerrando nuestro espacio, pero bueno, a seguir trabajando para poder sacar esto adelante, que hay torneo todavía por jugar. Decía Robert Piri de Mota en una nota que se le hizo esta noche que no se encuentran dentro de la cancha. ¿Se podría saber del por qué puede ser eso? Bueno, porque tiene una lesión crónica en el talón de Aquiles y ante la baja de Wilde, ante la baja de Jiménez y ante las bajas que tenemos, pues es un profesional muy grande, aprieta los dientes, está medicado durante toda la semana y juega. Es decir, que por supuesto que es un jugador importante para nosotros, que lo está pasando mal con esa tendinitis que tiene en el tendón. Entendió mal. Sí. Ariel, explica un poquito lo que dijiste. Yo creo que esa es la explicación. No, que por el nivel, él entendió que se refirió al nivel que no se encuentra. Claro, que no se encuentra él entendió no se encuentra, sí. Y la pregunta fue no se encuentran en la cancha. Exacto. De encontrarse, o sea, el juego. Sí, juego, sí. O sea, él le quiso, ¿se acuerdan de esa vez? Quiso alabar inclusive que Piri de Mota no estando completo, igual él está jugando ante la baja que tiene Cerro en ese puesto, ¿verdad? Lo que pasa es que la primera pregunta, quedó claro eso. Por eso cuando te dijeron, yo tuve esa percepción y yo entendía porque la primera pregunta fue después la de rigor de la lectura del partido. La primera fue la de Juanma, y a ella se le traspapeló, y no es la primera vez que Manolo, en su afán de elogiar, deja esa duda. ¿Se acuerdan con lo de León? Después del clásico. O sea, en su afán de querer proteger, pero cada vez le achacaba, sí, pero es mi culpa de colocar, es mi culpa. Claro, él se va a seguir equivocando y todo lo que decía, ¿verdad? Por eso yo creo que lo de Piri de Mota, él entendió mal, porque estaba muy presionado por lo que había ocurrido con lo del beso. Porque en el primer tiempo... Y en el entretiempo, a la hora de comentar, digo, capaz hoy hace la gran Dorival, y efectivamente hizo. Dijo, desde que estoy en Cerro fue el peor primer tiempo. Lo extraña porque Cerro sin Pache es un equipo, como se vio en ese primer tiempo, y destartala la teoría que venía sosteniendo Manolo, el tema del cansancio, porque este fue el equipo más descansado, ni Copa Paraguay tuvo Cerro. Y hace poco también había criticado el estado del campo de juego del Villalegre, donde 8 días después, Olímpicos de Mayo hicieron un partido mucho más interesante de lo que habían hecho Tacuarembó y Cerro Porteño. Entonces, yo creo que la gran crítica del partido de ayer es porque los dos cambios tuvieron efecto. Si Cerro hubiera jugado la mayoría del encuentro como fue el inicio del segundo tiempo hasta el gol, no se estaría criticando tanto, inclusive si no ganaba. Porque ese sí fue un Cerro ofensivo, protagonista. Después hace el doble cambio. Inexplicable que mande a un jugador como Ábalos, que estaba debutando, y que Juanma daba como el dato novedoso de la planilla de Cerro. Ese cambio lo hace cuando estás 3-0 y faltan 5 minutos, para darle los primeros minutos al chaval, como dice él. Entonces, esa parte sí es preocupante. Y si él después dice, no, lo que pasa es que Da Costa... Pues Da Costa hace un golazo y después sale.
pasó contra Nacional y ayer hace un golazo, pero después salió. Ya seguimos para redondear Cerro Porteño. Ya hablamos del puntero del campeonato. Olimpia juega hoy, señores, ante Nacional a las 20 horas. Volvió la albirroja, volvió el aliento, volvió el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito Bueno Albirroja en locales adheridos. Bueno Bank, sponsor incondicional de la albirroja. Entérate más en bueno.com.py. AR Electricidad, importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Zika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontrarlos en Instagram como AR Electricidad SRL 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. La Ford Ranger es la pickup más equipada del mercado con un precio desde $33,900 en Tapero Villa y una garantía de 5 años. Raza fuerte para enfrentar cualquier camino. Pasa por Tapero Villa y descubrí la Ford Ranger, la compañera ideal para todos tus desafíos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol y aprovecha la instalación gratuita en Aires Split. Split Midea de 12.000 BTU, 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Split Carrier de 18.000 BTU, 18 cuotas de 369.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cómo está en esa parte donde ¿Qué es la que le dice a Juanma? Y con esto cerramos, próximo partido de Cerro. Hasta ahora nadie me contestó. Una parte le dijo, vamos a la parte seria, dijo después. Como diciéndole, me estás preguntando una estupidez. ¿Cuál es la parte seria de tu pregunta? Porque Juanma le dice la primera futbolística y después le dice, se está viralizando en redes. Pero nadie, pone otra vez lo de Juanma cuando él le pregunta y la respuesta, nadie me está respondiendo por qué lo sacó a Fernando Fernández y a Da Costa. Juanma, vos tenés la respuesta. ¿Es una cuestión física, ellos se sentían mal o fue una decisión del técnico? Planteó mal, Bruno, perdón que me meta, pero él en el primer tiempo... Pero vos no estás muy enojado, a lo mejor estás alterado. Puede ser. Eso te hace ver, estás muy, no sé, muy... Pero hoy le pido mientras se calma un poquito Juanma. Pero una decisión técnica fue la que tomó. La recta final cuando él habla de los 6 puntos de Olimpia también, porque eso quedó cuando yo te dije, mira que para el técnico del Cerro ya ganó hoy Olimpia. Porque en la primera parte como que puede ir a 6, después ya hay una parte como casi que sentencia. Sí, hoy puede buscar también esa parte. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un Manolo que para mí es una persona que está traumada con el tema de que sus jugadores se pueden romper, se pueden lesionar, y yo creo que lo sacó a Da Costa porque entendió que ya era suficiente lo que jugó en el partido, hizo el gol y lo quería sacar para cuidarlo tal vez para el partido contra Libertad, porque eso es lo que yo veo del técnico, por eso tantos cambios hace partido. No, pero cuando 4 o 5 cambios, ¿verdad? Cuando el partido estaba empatado ya estaba calentando Cecilio con pero claro, ellos no entran por Ávalo y Churín son ya sé, Dani, pero podía pensar que era vos no sabés qué cambio iba a hacer él. No, o sea, no, porque al estar Churín no iba a sacar a Da Costa. La parte preocupante si tiene algo de certidumbre lo que dice Fabio. Espera, yo soy dirigente, no sé, Zapaca, Rizosa o Petengil. Mi gran inversión es alguien que hace un gol y dice, yo tengo que pensar, bueno, voy a sacarle. Yo tengo que traerle para que haga 2 goles, claro, es lo que refleja Manolo, no es una cuestión mía. Yo soy dirigente, le faltando 29 minutos fue el gol de... O sea, había todo un mundo de partido todavía como por para eso. Hacer lo que hizo y que le salió mal, porque hay veces que haces, vos te das cuenta que estuvo mal, pero el resultado capaz que era 1-0 y quedaba mínimo, pero queda maximizado el tema por el gol del empate. Y porque el equipo nunca tuvo más respuesta como había tenido hasta ese momento, porque la previa al gol de Da Costa es la que le saca
Zamudio a Fernández, ¿verdad? Milagrosamente por encima del travesaño. Pero- y era ya un cerro de centro que comenzó a acomodar ahí. Lo que pasa es que el gol se produce antes de los 20. Sí. No, y por eso digo, faltaban 29 Claro, minutos. Yo te entendería si el gol fuera 40 y por eso estoy diciendo. Ahí Manolo pensó que el partido ya se... Claro, por eso. Uno, yo pienso eso de Acosta, que lo sacó para protegerlo, para pensando en la libertad, y lo metió al chico sub-19 porque pensó que el partido estaba definido. Imagínate, para mí pasó eso. No. Es que yo que estaba liquidado. Bueno, pero ¿por qué le saca a los dos? Porque vos podés sacarle a Da Costa, pero Fernando Fernández está completo. Sí. Y es un goleador. Pero Manolo hace esas cosas, Bruno, y bueno, viene pero haciendo partido a partido. Pero explicá vos las cosas que hace. Vos me decís, Manolo hace esas cosas, pero Sí, te no estoy me diciendo explicás, que, pues, un señor vos que- me decís, sí, un señor- yo te estoy trayendo el enfermo, se rompió la rodilla y vos me decís, Y sí, te sí, estoy diciendo es una que, rotura de rodilla, que un vamos trauma. a ser serios No, también, Fabio. y estoy diciendo serio con lo que te estoy diciendo. No, es que vos me decís la misma, repetir lo que yo estoy No, diciendo. está traumado porque tiene miedo que sus jugadores se carguen, se rompan. Pasó desde la primera fecha de campeonato que él está así con este tema. Y ellos sacó una mala, hacer una eso super es Da Costa. pretemporada. A Fernando Fernández, ¿por qué le sacó? Explícame, por favor, te Y ruego. eso es lo que te estoy diciendo. A Da Costa lo sacó para cuidarlo porque él pensó que el partido estaba liquidado. Y lo sacó a Fernando Fernández para meterlo al chico y dijo, bueno, ya está, voy a usar la bolsa de su 19, voy a quemar acá porque el partido ya lo ganamos. Pero ¿cómo ¿entendés? que bolsa si está jugando León? Ya No, sé, pues, pero... No, sí. Fabio, viste que está ahí. Vos no estás concentrado. No. Bueno, lo de la bolsa saca. Estoy Bueno, gripado, no, me bueno, decís, bueno, sí, saco, está bien, con está gripa, bien. me No, decís, está- sé, no me saca cambiaron así una tampoco. A por la E. Entonces, Mira, volvió Federico y justo está no, en no, no, medio no. del... Peor tiene una... entonces No, para pobre Manolo. Federico, se está Pero está bien. recuperando, No, estamos bien, fuerte, ya para... Sácalo de la bolsa. Él tuvo una Pero- semana muy especial con el tema de Sí. la selección, ¿verdad? Pero... No, pero no me de- estás de- respondiendo. está bien. Bueno, está bien, sácalo de la No, bolsa. no, pero Fabio peor para estaba Manolo. bien. Peor para Manolo. ¿Por qué hace debutar a un chico entonces si no, ni siquiera es para la bolsa? Peor para Manolo. Yo no veo cómo Cerro... Es más, te digo una cosa. Yo no veo que Cerro le pueda ganar a Libertad al sábado. Yo no sé cómo va a ser. No vayan a ser aventureros, no van a No, no, empezar no, a soy Yo eso pero- lo obligado. ¿Sabes qué? No, ahora Te ya... tratás que no dije nada y ahora ya... Sí, no sí. son los médicos, sino que... pero no. Viste, ahí está, Fabio. Pero y Manolo, el problema en Cerro, ¿qué es lo que querés que te diga? Más te estoy diciendo. Pero los que- rendimientos también, claro, los jugadores, o sea... Yo creo que hay los que rendimientos responsabilidad también. en todos los sectores. Sí. Totalmente Porque de acuerdo. él cambia y cambia. Por la primera pregunta del día dice, no, yo jugué con dos delanteros. ¿Y qué tiene que ver eso? Como que él está esperando. Y esa fue la pregunta de antes, de ahora cuando le esa decían... pero esa parte, Fabio, para mí lo que quiere decir es, si yo no lo tengo a Pachi, este equipo no anda. Cuando él dice dos delanteros, casi estuvo a punto de decir, eran amateurs. No sabían hacer entre líneas, pases, y no es común que un técnico... Viste, oye, está muy de moda, no, yo no quiero analizar individualmente, te dicen. No es común que un técnico vaya y recurra al jugador que no está. Y hoy no estuvo Pache. Acá hasta ahora el único que fue contundente, Ariel Julián Marego. Y ya dijo él, ahora tiene que cambiar el Cerro, ahora tiene que dar golpe de timón. El único que hasta ahora fue contundente Ariel, y ya estamos con Juan. Septiembre, mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. En Sueño Lar cumplimos 28 años de aniversario y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros somieres de la línea alta, Dormilar o líneas juveniles, te llevas almohadas de regalo. Además tenemos 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses. Contáctanos al 021-588-8100. Quiero nomás decir algo. Si le pueden llamar colega Pablo Coronel de Canal 9. Y ahora sí te vamos a ceder la palabra, Juanma. No, es la primera vez que Manolo se toma con un periodista, porque ya está él a la defensiva, con Pablo Coronel en la anterior, no a esta, la antes anterior, no sé cómo decir, la antepenúltima conferencia sería, para ser más descriptivo. Manolo le dice, ¿qué tal Pablo Coronel? Vos le dice. ¿Cómo estás, amigo? ¿Le dice algo así? ¿Le dice? No, le dijo, mucho gusto. Mucho gusto, sí. Mucho gusto, le dice. Pero, no, es que con cara de enojado. Creo que fue Y después le del dice, le voy a hacer dos preguntas, y la primera, esta cosa, y después cuando termina de responder le dice,
Y tu otra pregunta, la pregunta, como diciéndole también, la pregunta en serio, la que no tiene malicia. Malicia, la buena pregunta viene ahora, así, más o menos así le digo. Y bueno, si buscas aparte de... Acordate, Bruno, cuando también una vez le dijo a los colegas que no iban a entender de táctica. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Eso ya viene ya una... Y cuando los técnicos empiezan a pelearse con los periodistas, ya es porque la cosa... ¿Te acuerdas? Vos habías mencionado lo de Diego Gavilán en su momento. En su momento Gavilán, Bernay. En Olimpia también pasaba. Cuando los técnicos se tomaban con los periodistas. Ganero en la selección. Ganero en la selección. Que buscaba siempre un factor. Cuando ya hay un descontrol total. Vos ya no manejás es como el avión que se te está yendo a pique, vos ya no sabés qué hacer y te vas y te tomás con un pasajero ahí, no sé qué decirte, hermano querido. Y los jugadores no son tontos también, porque el tema de los 3 pases, ellos saben que se le dirigió a ellos más allá que los jugadores son los menos tontos siempre. Miren que acá ya eso saben que si no hay resultado con Libertad, se va el técnico y vendrá otro y se acomodarán a otro. Acá los jugadores no son los menos tontos de la novela. Pero ayer, como te estaban diciendo, yo vi una en el segundo tiempo que Aguayo quedaba solo y él pensó que estaban offside. Sí, ¿verdad? Sí, tenés razón. Increíble, y Aguayo es que uno de los más despiertos en el segundo tiempo. Es que esa también es una realidad. Cerro tiene algunos chicos que ellos en el rol de asistidores sí, pero no tienen todavía ¿sabes la cuál le talla calentó para... a Manolo también? La de Churín. Sí. La que remata justo donde está parado el arquero. La que él pide que se saque, que no se le dé la pelota al Luqueño. Hay un jugador luqueño que cae. Otro partido. Claro, no, es de ayer, Trinidense. 1-1 Trinidense. Discúlpame. 1-1 estaba el partido, estaba Cerro apurando, cae el jugador luqueño de Trinidense por el golpe de la cabeza que fue. Y sacan afuera y Manolo pide que Cerro saque y siga atacando. Sí. Y Churín la saca afuera para que saque Trinidense. Claro, aplicó la ley del fair play ahí. Exactamente. Porque Bruno dijo, mira, pues la gente se toma con Churín. Sí. Porque no pudo parar. Digo, y no, él está haciendo el tema del fair play. Con un golpe en la cabeza real. Para devolver y le calentó. Pero mira que Churín también, hermano querido. Vos sabés que tuvo una clara donde él dispara justo donde está parado el arquero. O sea, tenía todos los 7 metros restantes. Y él le pegó donde estaba el arquero. Si Churín era el centro delantero de Chile, terminaba 2-0 ese partido. No. Bueno, ponerle otra vez a ver, lo de Juanma y a ver lo de Pablo también, porque Manolo viene ya, él está a la defensiva y cree que ahora hay algunos periodistas que no lo quieren o le preguntan cosas. A ver. Se le ha perdido la brújula a este equipo de Cerro, que cuando llegó usted levantó, metió una racha impresionante, estuvo cerca de salir campeón en la apertura, a punto de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. Hoy esté presente. Y también me gustaría tocar lo que pasó sobre el final del partido. Se está viralizando en redes sociales, también lo pudimos ver, el gesto que usted hizo lanzándole besos a la preferencia. No, a la señora a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso, que es mi amiga. No sé, lo que has visto tú. ¿Sabes a quién le mandé el beso? Parecía que era lo... No, a la señora de Jacobo y a una chica que está en silla de ruedas, que la saludo siempre antes y después del partido. Gusta inventar. Bueno, pues bien, tienes razón tú. No, lo vimos muy bien, por eso Bueno, y después la pregunta seria de fútbol era... Que se le perdió la Sí, la verdad que no somos el equipo del año pasado. A modo de excusa, pues que hemos tenido muchísimas bajas, muchísimos jugadores fuera, jugando muchos chicos, pero eso ya somos Cerro y tenemos que ganar con quien sea, ¿no? Con quien salga, con los 11 que salgan y hoy no hemos hecho un primer tiempo para ganar en absoluto. El segundo tiempo sí se ha cambiado bastante la cara, pero bueno, seguimos errando cada oportunidad que tiene nuestro rival, sobre todo a balón parado, nos falta más contundencia, no hacen gol. Hay que seguir adelante y al final pues veremos lo que pasa. Posiblemente nos pongamos a 6 puntos de la cabeza, de momento estamos a 3, a ver lo que pasa. Ya veremos al final cómo es. Qué bárbaro, o sea. Qué bárbaro, o sea. Bueno, cerramos acá esto, Juanma, decime lo que quieras y a la audiencia también. No, yendo a lo deportivo, principalmente por lo que él marca el primer tiempo. Él mete a Fernando Fernández y a Francisco Acosta, 2 jugadores que tal vez no tengan mucho recorrido y no sean los más aptos para ir a presionar una salida de una defensa rival. Y él en el primer tiempo
le pide desesperadamente a ambos que vayan a presionar. Y los jugadores se miraban así, como no podían creer, ¿verdad? Porque si yo quiero presionar con este plantel de Cerro, no sé, le pido a Churín, tal vez, que sea el primero que vaya a presionar, con Pachi, tal vez, o con Delry Rodríguez, pero a Da Costa y a Fernando Fernández no. Por eso ahí yo apuntaba que él planteó mal, pedía cosas que no le daba por características a los jugadores, y por eso me parece que regaló solo el primer tiempo. Después la cuestión es que lo mete a Cecilio en el segundo tiempo, y Cecilio vuelve, no sé si tuvo 2 entrenamientos con sus compañeros desde su lesión, es mucho. Él el sábado recibe el alta médica y tuvo Cerro solamente el entrenamiento del domingo y el lunes, que casi ya no se hace nada, un día antes del partido. Entonces lo mete Cecilio, sí tiene una ráfaga de 10 minutos donde parecía interesante, pero después sintió el rigor del partido, el rigor de su ausencia, de estar casi 3 meses fuera de la cancha por la lesión, y es otra de las cosas también, que se jugó por el nombre, por Cecilio, ¿verdad? Pero que todavía le va a costar a Cecilio unos cuantos partidos ponerse a punto y tratar de tener mayor trascendencia en el partido. Por eso apuntaba más a lo deportivo, más allá de los gestos y compañía. Yo creo que ya está bien aclarado eso, pero una de las cosas que me llamó también en cuanto a lo deportivo de Manolo anoche. Juanma, Pachi va a estar para el partido contra Libertad, ¿o no? Y lo de Pachi, primero me decían un tema muscular, pero después ayer me confirmaban que era una dolencia en la rodilla, que lo dejó fuera de este partido, y si es una dolencia en la rodilla, y uno cree que hasta incluso no esté para el sábado contra Libertad. Entonces es cuestión de ir viendo. Hoy entrenó Cerro a la mañana, realizaron un trabajo de recuperación y a ver cómo mañana se va desarrollando esto, porque el sábado de vuelta ya juega contra Libertad. Gracias, Juanma. A vos no te voy a hacer la pregunta porque, ¿cómo se llama? Estás condicionado, entonces, y es normal, es un ser humano, puede estar condicionado cuando fue agredido o le tratan de mentiroso, que es cosa que no es. Así que mi apoyo total para vos, Juanma, que ya te lo expresé ayer anoche. ¿Está bien? Gracias, Bruno. Y para cerrar también hay que estar atento a la situación de Jubero, que es el gerente deportivo del club. Tiene contrato hasta diciembre y también ya estaría recibiendo algunas críticas con relación a su gestión hasta aquí en Cerro Porteño. Él le trajo a Manolo, ¿verdad? Sí, 100%. Él hizo bueno, está bien, yo no sé más qué decir, Jubero. Gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Gracias. Quiero hacer la pregunta, ya Ariel fue el que fue directamente y opinó. Ariel, vos sos de la idea de que Cerro tiene que hacer el golpe de timón ahora, o sea, tiene que cambiar. Está a tiempo ahora. No, pero espérame un ratito. Hoy, mañana, ¿cuándo? Porque ahora. Ya Libertad. No, pero espera, Ariel, espera. Ahí nace la famosa frase, espera, Ariel. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo, llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay, avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Aprovecha esta oferta con cubiertas Kumo y llévate un Hopi de regalo. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021
218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos, Pechugón, deliciosamente natural. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Todos los jueves son de descuentos reales en la web en Farmacias Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Ingresa a nuestra página web farmaciacatedral.com.py y hace tu pedido. Además, si los jueves compras con tu tarjeta de crédito del Banco Continental, tenés un 15% adicional en extracto con tu tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, a ver. No, Ariel, yo lo que te pregunto es... Hoy es jueves. Hoy es jueves. O sea, pero viste que el partido pues ya es el sábado, contra Libertad. Pero con ese dato que agrega Juanma, que ya hay desconfianza, malestar con los cambios, confunde a los jugadores, un día juega, otro día no juega, se gana igual, había una pausa y tú vas a hacer cambios. Allí ya te habla de un ambiente que esto está... Es difícil de revertir, ¿verdad? Claro, pero vos pensás, Ariel, que ¿a quién pondría, por ejemplo? A Chucarro para zafar la situación. Sí, a Chucarro. Le ganó, que él arrancó aquella racha impresionante que después continuó. Interino lo ya querés. Claro que dije contra Libertad. Yo tengo un plan. Ya da nombre. A Chucarro fue el que hizo la transición Bernay y Manolo. A Chucarro asume para un partido contra Luqueño. Que gana con los Mira que ese Luqueño de Cáceres venía muy bien, era un equipo muy intenso, le gana en eso, y el sábado asume Manolo y Cerro le gana a Nacional con el gol de Edu. Esa fue la transición. Descubridor de Aguayo. Pero seguí con tu plan. Quiere decir que ya anoche vos estabas... No, yo sí estoy ya hasta acá llegamos. Sigo cerrado hasta acá. Y ya el lunes martes... Hasta acá llegamos. Con el entrenador español. No, ¿Quiénes llegaron? No, es a su exposición. Una manera de decirlo, él me está diciendo que... Hasta aquí llegó Cerro. Claro, si hasta yo aquí era. llegó. Claro, pues. Claro. Esperar, Ariel, teneme ya ahí siempre en el índice, teneme ahí el tranquilo, Ariel. Bueno, espera. Vos ya, si sos Zapac, haces el cambio ahora. Sí, ahora. Interinado a Chucarro. Y mientras me dio el tiempo para buscar el reemplazante. ¿Te ha gustado esto? Pero ¿qué pasa si yo te digo, no sé, hay que pagarle $1 millón a Manolo? Y si pierde con Libertad, igual le van a pagar. Lo que hay que pagar. Porque si pierde, ya va a ser... Ahí que sí va a ser insostenible. Ahí Manolo no sé qué tendrá que preparar, porque lo que le van a decir... Tendrá que, no sé, ir a un psicólogo y para soportar y manejar, administrar bien emocionalmente lo que le van a decir los hinchas del Cerro, si es que pierde contra Libertad. O sea, vos ahora ya haces el golpe de timón. Ahora. Entonces a lo mejor un nuevo brío, nueva energía con por lo menos un entrenador interino. Entiendo lo que, y tenés razón, porque si le van a sacar, igual le van a rescindir, le van a tener que pagar. Y así como pinta, más temprano que tarde le van a sacar nomás luego. Ahí está la frase. Licenciado Enrique Sánchez, gusto de saludarte. ¿Cómo está, Enrique? Felicidades. Muchísimas gracias, Bruno. Felicidades a ustedes también. Un placer a toda la audiencia y un placer estar en contacto contigo. Licenciado, queríamos confirmar esta información. Nos dicen de muy buena fuente que Agustín Sandes está muy cerca de concretar sus documentaciones para ser elegible por la selección paraguaya. ¿Me preguntas eso o me estás comentando? Te pregunto, Enrique. Bueno, lo de Sandes no es de ahora, es de hace rato, ya en otras épocas ya se estaba viendo eso. Hubieron algunas cuestiones, digamos, de interés familiares o no. Siempre fue considerado, no es de ahora, es de hace rato.
Pero de ahora no tengo ninguna información que decirte, por ejemplo, que es cuestión de esta nueva dirección técnica, ¿verdad? Eso no te puedo confirmar porque no tengo esa información, pero de hace rato, hace más de 2 años que se viene viendo esa posibilidad. O sea, pero vos estás en conocimiento que él hace 2 años inició y siguió el tema de las documentaciones. Así mismo, sí señor. Y perdóname la ignorancia, él es, su papá es paraguayo o la mamá es paraguaya o ambos son paraguayos. Creo que es la madre y la abuela, si no estoy mal informado. Pero te voy a corroborar eso, si me da un poco de tiempo. Sí, te voy a corroborar cómo no. Una mala información, pero sí hay una línea de parentesco. Sí. Mirando, disculpame Bruno, y saludar al licenciado. Mirando, él está en Rosario ahora, sí. Estamos hablando del jugador de Boca. Exactamente, lateral es el dueño del puesto donde estuvo el Coyote también. Lateral izquierdo, está jugando bien. Y él había iniciado los trámites en la época de Barro Esqueloto. De los Barros Esqueloto, sí. Pero ahora lo que está mencionando, disculpame licenciado, lo que está mencionando Bruno lo escribe un periodista que cubre Rosario Central, Guillermo Ferretti, es panelista en TV, cronista en gráfica de radio, dice, Agustín Sández será citado próximamente a la selección de Paraguay, dice hace días, la red de Rosario 98.3. Habla de esto entonces este periodista que cubre Rosario Central, el club de Sández, disculpame licenciado. Acá me habla muy bien de él, Enrique, perdón Federico, me dice, Johnny González me dice, agregó salida a su juego Sández. Sí, o sea, bueno. Era un lateral de marca y ahora agregó buena proyección con Russo. Así mismo, sí. Bueno, todo lo que pueda sumar, y suma, ¿no? Más todavía teniendo en cuenta que Alfaro parece que tiene la varita mágica, Enrique. Realmente que sí, la verdad que él mismo dice que no, y la verdad que él que es un mago, porque no lo es, nadie es mago, y en el fútbol tampoco se resuelve con una varita mágica. Realmente sí es un gran estratega, y una persona que vino a inyectar lo que nos faltaba probablemente, no sé si está bien decir eso, porque finalmente este onceno, este plantel que tiene, que vimos todos, el mismo plantel que inició esta y también parte de la eliminatoria anterior. Entonces, obviamente que sí, este nuevo momento, esta nueva situación que estamos viviendo, tiene mucho que ver con la confianza, tiene que ver con que cada uno crea que es lo que es, porque realmente cada uno de nuestros jugadores brilla en sus ligas y le faltó compenetrarse, le faltó probablemente lograr esa confianza que hoy tiene. Y yo entiendo eso, Bruno, porque la gente pregunta y yo le digo a usted, cuando vos te acostumbras a perder es terriblemente complicado. Así sí, no, es que todos perdimos la fe, seamos sinceros ya. Te voy a decir algo que a lo mejor muchos van a decir, no, pero esa es una tontería. El bus, después de muchísimo tiempo, pasó por el Mercado 4 y ese Mercado 4 explotaba. Nos hizo recordar a la vieja época que gracias a Dios la vivimos, Enrique. Y eso no es poca cosa. O sea, el pueblo volvió a acompañar a la selección y a confiar que es algo clave. Quiero preguntarte para cerrar y no sacarte tu tiempo. El tema de Bolivia. Pues nosotros tenemos ahora octubre, tenemos Ecuador, Venezuela, pero noviembre tenemos Bolivia, Argentina, y Bolivia está jugando en el Alto ahora, y Bolivia es hoy nuestro rival directo, ahora mismo Bolivia está con nosotros ahí. La pregunta es, ¿qué piensa Alfaro? ¿Ya hablaron con él? ¿O ustedes los dirigentes, qué van a hacer? ¿Llegar sobre la hora? ¿O van a hacer un microciclo o una especie de adaptación en el Alto? Y no funciona eso, ¿por qué razón, Bruno? Antes eso se hacía, se probó todas las maneras de jugar. La verdad que una cuestión particular me hago cargo yo en forma responsable, me parece una barbaridad que eso ocurra. Me parecía una barbaridad La Paz, me parece una barbaridad Alto, mayor todavía. Si te parecía un poco, no sé, los 4.000 y algo, o los 3.600, los 4.100, me parece una locura. Pero
físicamente y logísticamente ya no se puede hacer lo que se hacía antes. El permiso, vos sabés que las ventanas de FIFA se abren para la fecha y son acotadas. O sea, no se puede hacer un microciclo con jugadores locales cuando vos sabés que el plantel se compone en su mayoría por jugadores internacionales, o sea, por jugadores que están afuera. Pero igual, mira que yo estuve, te digo con propiedad porque estuve, no sé, 15 días, casi me morí en La Paz, estuve con Chiqui Arce y jugamos, ese fue el peor partido de Paraguay y el mejor de Bolivia, 3-1 no ganó. Y se fue 30 días la selección hasta en La Paz. Paraguay hizo todo, Bruno, Paraguay hizo todo. En épocas anteriores se instaló una vez un mes. Sí, y no fue bien. O sea, acá se va a llegar sobre la hora entonces. Y yo creo que sí, yo lo estoy asumiendo como una cosa que creo, esto no lo hablamos, yo no lo hablé con el técnico, todo no es una cuestión ni mucho menos decidida, pero es lo que se viene haciendo. Yo creo que hoy, desde mi punto de vista, llegar a Santa Cruz y viajar al día siguiente para el partido es la alternativa, digamos, que es la más utilizada, ¿verdad? Claro, porque primero jugamos contra Argentina y después viajamos al Alto, pero viste que, no sé, si ustedes tenían un plan de tener ya un equipo allá trabajando, un equipo de jugadores locales, no sé, pero evidentemente esto no va a dar y ya no se aplica, ¿verdad? O sea, se tendrá que llegar sobre la hora. Podemos tener el equipo local jugando allá y después vienen los internacionales que son el 80-90% del equipo y no te sirve. ¿De qué sirvió? No tenés razón. Antes nacionales tuvimos a Cristino Jara trabajando 3 meses por ahí, ¿verdad? El goleador de la altura. Acá ya me dicen, Alfio Oviedo está jugando en La Paz. En La Paz. Sí, pero lo que dijo la otra Enrique Alfaro, que me pareció importante, lo de Quito. Él dijo, porque nunca se hizo eso, él dijo que va a haber un contingente de jugadores que van a ir antes a Quito. Nosotros no llegábamos a hacer eso con otros técnicos yéndonos bien o mal. El tema es que un grupo vaya adelantado a Quito. Sí, lo de Quito, obviamente ustedes saben que él tiene un conocimiento acabado, perfecto, y es distinto, ¿verdad? Aparte, la altura también son distintas, ¿verdad? La altura de Quito no es la altura del Alto, ni por si acaso. Así como dice Bruno, nosotros estuvimos varias veces con clubes y también en selecciones y realmente vos llegás, pisás el Alto y por lo menos yo y los jugadores también. La verdad que he visto jugadores que corren como... de verdad que es increíble la entrega que hacen en todo proceso, pero realmente es complicada la altura. Nosotros llegamos y yo por lo menos sufro la altura. No, es terrible. Y el Alto es 4.100 y no sé cuánto, una locura, esa 3.600. 4.150 para hacer 4.150 al estadio. 4.150, no sé. Yo quiero, ¿sabes qué, Enrique? Disculpame que te diga, pero nosotros, esto es una locura, esto de Bolivia. Lastimosamente, respetando a los hermanos bolivianos, pero no se puede jugar al fútbol ahí realmente, pero está habilitado el estadio, entonces se tiene que respetar la regla, ¿verdad? Pero no sé, traten de contratar un yuyero, será que les dé algo, no sé, ya que ellos también juegan, vamos a nosotros que nos salten el doping, no sé, no sé, por decirte, mentaide, no sé, algo que te dé, no sé qué puede ser, no sé. Y así como se para el partido para hidratarse, por recomendación médica, hay que parar el partido y oxigenarse, no sé cómo te puedo decir, pero tiene que tratarse de la misma forma, ¿no? Es algo que nosotros estamos discutiendo eso, Bruno, pero son discusiones y son pareceres, pero realmente para mí, y más responsable yo, es lo que digo, una locura jugar en el Alto. Sí, no, me quedo con esa frase, una locura jugar en el Alto, sí. Gracias, Enrique, por tu tiempo, muy amable. Felicidades por la victoria, muy amable. Gracias a ustedes, felicitaciones a ustedes. Gracias. Enrique Sánchez, directivo de la selección y de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hasta ahora, entonces, a Chucarro ya propone Ariel, ahora, dice él. ¿Vos qué pensás, Fabio, por favor? Sigan. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Perdón, Dani, vos no me crees, pero no sé, amapola, algo, no sé, hermano. ¿Sabe qué van a decir? Paraguay un componente de algo muy... Bueno, ¿y qué querés que te diga?
No, la otra vez. Yo sufrí, yo estoy de tu lado. No, pero vos te fuiste a comer pollo frito, hermano. Vos te fuiste a desayunar pollo frito. Pollo frito ahí. Ángel, llamala a un yuyero que nos dé algo, hermano. Tenemos que, nosotros vamos a jugar un rival directo. Si ellos no juegan con esta trampa de el alto, 4.150 metros, vamos a buscar algo, no sé. Corazón de India, por decirte un árbol, no sé qué te voy a decir. Yo estoy tirando. Pero yo creo en los yuyos, Chun, discúlpame. Yo te hago 10 audio WhatsApp. Sí. Este es el país de los yuyos, hermano. Aunque vos no quieras creer, moringa. Te digo, por ejemplo, moringa. Vos me haces un tereré de moringa, te bajas la presión, pero al instante. Sí. Vos no me querés creer, probá un día. No. Te juro por Dios. No, te hablo en serio, Dani. Yo te hablo en serio también. Y te voy a decir otra cosa. Moringa. Moringa, te baja la presión. Sí. Vos no me crees, pero probá un día. Vos tenés, por ejemplo, no le quiero llamar a mi papá, pero ¿cómo se llama ese árbol para el mate que es para tu respiración, para cuando tenés catarro? ¿Cómo es que se llama? Eucalipto. Por ejemplo, el doctorcito cuando tenés un malestar es agrio, pero es tan efectivo y eficaz. ¿Viste? Sí, yo suelo consumir, ¿verdad? Vos te puedo comer 5 empanadas, un ajá y tener, hermano. Que ahí está. Y bueno, agarrar el doctorcito, en media hora querés comer un cocodrilo. Entonces, ¿cómo vos me explicás eso? Vamos a recurrir a un yuyero, a Gustavo Alfaro, si me está escuchando. Por favor. Yo creo que, primero, Alfaro me parece que más allá de que es una altura intermedia, tiene un acabado conocimiento de los efectos de la altura, porque él utilizó correctamente con ese gran equipo que le permitió escribir el famoso libro de la utopía. Segundo punto, como bien dijiste, no mezclemos el tema cotidiano con el tema de alta competencia. Sí, no, pero cuando nos vayamos a Bolivia... con el tema del doping. Entonces, está bien. No, para que no nos salga positivo, nomás te digo, Dani. Bueno, y va a salir todo porque... Pero no te puedo salir si vos hoja de mango, pero yo te voy a decir, la hoja de mango... Yo te voy a decir una cosa, Dani. Las cosas que nosotros conseguimos en la farmacia saltan el doping. Dani, por eso el tema de... No, el jugador no sabía y se... Probá un día, hacen tu hoja de mango, hermano. A ver si no te limpia todo lo que tenés. Está bien. Y la hoja de mango pero va a salir. Dani viene una cultura. Dani viene una cultura milenaria. Claro, yo sé de eso. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Cuando no sabe, es lo paraguayo. Cuando Bruno y Fabio... Al final, Ariel. No. La cultura milenaria, bueno, está todo bien, ¿verdad? Pero estamos hablando acá, por ejemplo, de los jugadores... Chuco come ¿Qué jugadores fueron la otra vez y declararon que consumieron hoja de coca? ¿Lo de Peñarol? Lo de sí, Peñarol. Y bueno, y ellos pasaron... Hubo una época donde se les recomendaba lo de Viagra también. Viagra también, el jugador de San Lorenzo Almagro y compañía, me acuerdo. Está haciendo eso. Claro, el tricoca ya no da más positivo como en la época de Seti, por ejemplo. Hoy, ¿qué está poniendo? Una música de altiplano. Música andina, una quena bien o bien. De peones. Controlarle. Una quena espectacular. No, está bien. Y para rematar nomás, por lo menos de mi parte, yo no le puedo tomar demasiado en serio a gente como Fabio o Bruno cuando hablan de algo que es verdadero, lo de los efectos de la altura, cuando lo primero que hacen en las coberturas es comer pollo frito. Entonces, ¿sabes qué? Pero los jugadores de alta competencia no van a hacer eso, pero vamos a recurrir a lo que sea. Yo le dejo esto a Gustavo Alfaro. Y lo primero que hace es se va a la tienda de pollo hermano a comer pollo frito. Dejo toda mi confianza en Alfaro. Bruno, eso no. Dani, para cuando te falte respiración. ¿Cómo te pasó eso? Vos sabés, Federico es testigo. Mi doctor le trataron de ser Joselito Vaca y Lorgio Álvarez. Pero en serio, ¿te acordás, Federico? Sí, a la vuelta fueron... Lorgio, tomarle whisky, me decía... Claro, porque ellos estaban contentos porque ganaron 4-2 cuando ganaron con el Tata. Y por eso le dijeron y los muchachos de Bolivia venían con una botella de whisky. Sí. La noche cuando nos vamos a salir a tomar una cerveza. Pero eso no van a hacer los jugadores. Pero Alfaro tiene que investigar ya. Yo le dejo, porque le doy toda mi confianza a Alfaro, que investigue acá con un yuyero algo.
En serio te estoy hablando. Vamos, seguimos con Cerro, redondeamos esto y vamos a Olimpia. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko Live Like a Pro. No subestime esto, Chun. Dolores musculares. Acá ya tengo WhatsApp. Hoja de guayaba, bien hervido. Para si tenés diarrea, hoja de boldo, estreñimiento, Jaguar TKA. Para el colesterol alto, atendé esto, Ariel. A ver, eso me interesa. Jaguar TKA también. Bien. Jaguar Es bien TKA, ese agrio, Jaguar amargo. TKA es mortal. Sí. Ese, yo te digo una cosa. Ajenjo también, Y sí, por eso te dicen chupetín de ajenjo, porque es amargo, igual que el doctorcito. Esas son infusiones fuertes, amargas, pero tu estómago te soluciona en un sácate. Ya salimos del capítulo de la selección, pues no me imagino a nuestros jugadores, a nuestros... Abundante cebolla cruda, ya me dice acá otro amigo del WhatsApp. ¿Y qué pasó? No. Hoy me pone el ejemplo. De la gente le baja 4 kilos de asado y después quiere que le solucione el yuyero. Johnny otro de amplio conocimiento dice limón y jengibre para evitar vómitos, dice. Ese es un remedio natural. Por eso, hermano, yo con Itagua tengo todas las plantas habidas y por haber. Tengo la graviola, tengo aguacate, todo tengo. Pero Johnny hace poco, Bruno. Estamos hablando, Bruno, yo entiendo todo lo que vos estás mencionando. Ahora que vamos a cerrar, Federico. Claro, estamos hablando de un lugar que vos llegás con el avión, que te impresiona primero el caracol, ir a La Paz. Imagínate lo que es subir unos metros más del aeropuerto. Yo conozco un colega, un dirigente que llegamos al aeropuerto y se desmayaron. Y no vieron el partido porque fueron atendidos en una clínica y después a la tarde ya volvieron, ¿verdad? Y el tema físico, uno era flaquito. El otro señor le subió la presión. Llamarle urgente a un yuyero, Bruno. Otra cosa para ver bien, la otra vez, más allá del mal del oxígeno, el tema de la precisión. ¿Vos viste cómo le pegaban Rondón? No acertaba al arco. Rondón tuvo 3 ahí que le pegaban. No sé, debe ser más liviana incluso la pelota, el rubio tan bueno de Venezuela. Soteldo, no se gambeteaba a sí mismo. Los goles fueron la mayoría por pifiadas burdas. O sea, también está el efecto mareo dentro del oxígeno. Hace poco Tite tuvo problemas en La Paz, dice, sí, jengibre, cierto, machacar y tomar tereré o mate, dice. Tite con Flamengo, ¿no? Claro, en el Flamengo Cuando Bolívar. sufrió tanto la clasificación que casi Alfio empató para Bolívar. Hay una imagen de la Cruz, el jugador uruguayo que juega en el Flamengo, que se fue a jugar a La Paz. Sí. Y estaba con el oxígeno. Sí. Contra Bolívar. El balón de oxígeno estaba en el entretiempo. Este fue la última en octavo de final y la otra nos preguntaban si tenía que ver el físico. Yo le comentaba a la persona, por ejemplo, que un tipo que físicamente siempre fue un virtuoso como Denis Caniza. Nunca pudo jugar en La Paz. Mira, acá por ejemplo, laurel para el oxígeno, dice el oyente. Eso es que se recomienda mucho también, ajo. Para la circulación. Para la circulación. Ayuda, te alimenta el tema de... Dicho esto, cerramos, vamos a hacer una bizarra. Vamos a lo de Cerro. Ya sentenció Ariel. Vamos con Fabio, Federico y Dani rápidamente y nos metemos a Olimpia. Juega hoy el puntero del campeonato, señores. Y después analizamos lo de Cerro Porteño, propiamente el partido. ¿Ganó Libertad? ¿Fue penal o no fue penal? Otro tema pendiente también, por favor. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos. Vamos a crear que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos irresistibles, deliciosos y encima aptos para celíacos. Así que si tenés necesidades dietéticas especiales, Ochi puede satisfacer tus antojos sin comprometer tu bienestar. Todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho
mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Pregunta, alguien dice, hoja de coca, ¿se puede o no masticar previo al partido? ¿Se puede? Sí, decía lo de Peñarol, declararon públicamente incluso y no da positivo. Y bueno, y vamos a mascar hoja de coca, hermano, vamos a meterle con todo. Eso es 4.150 metros. Recomendable, después de cada comida, masticar hoja. No le querían sí, son aquí hambre, después el jodido de todo. En vez del chicle que tanto critican. Bueno, se lo conocía como el chicle de los... Seriedad del programa, muchachos, por favor. Coste que yo no le en broma. No, pero la hoja de coca... se fue desvirtuando, ya, es para el Arazú, Pero recién te salió la de Manolo. La pregunta de Juan, ahora la parte seria, ¿cuál era? Hiciste una exposición de todo lo que empezamos, la medicina casera y ahora la parte seria. De Manolo ya no es serio lo que arrancamos. Bueno, Federico, vos si sos... ¿Qué hace con Cerro? Yo hago lo que me parece que está haciendo la dirigencia de Cerro, hasta el sábado espero. Yo creo que ese es el plan de la dirigencia de Cerro. Sí, el punto final. Hay una idea que los rendimientos son bajos, el tema, pero acá mandan los resultados. La idea de lo optimista y de que están del lado de Manolo, que sabemos la gente está cercana a Manolo en la dirigencia, ¿verdad? Es que él hizo algo muy bueno el semestre anterior y que se estabilice y logre lo mismo. La idea del reto es que la pelota ya se fue, que ya no es lo mismo, porque el semestre anterior había una convicción que ahora no existe, tanto en el armado como, vos decías, Dani, a través del tema de la rotación increíble, claro, durante uno y otro partido, y eso ni en la Copa aceptaban ni en el campeonato, a varios se les perdió la pelota, los cambios de ayer, las actitudes, entonces, me parece, como información y como intuición, porque conocemos mucho de qué se trata esto, creo que el sábado es el partido. O hay foja cero, porque también yo le preguntaba a la persona... Te pregunto, ¿qué pasa si gana Cerro el partido contra Libertad? Y va a seguir. Sí, Y después el siguiente partido volvemos a lo mismo, y es así el tema, claro. Si no lo echan ahora, después de ganar un partido menos todavía. Y... si gana el tema, ahora me preguntame si pierde. No, si pierde, vos... no, te planteé primero si gana, ahora sí, se va y habrá que ver quién es el técnico, si el interino, pero ahí sí se va. Sí, es Julio Cáceres, que ayer vi que hizo una encuesta a Wilson que dio un resultado muy favorable a Julio Cáceres. Acá Julio nos dijo, estamos dispuestos. Sí. Acá lo dijo. Después de eso fue muy... Vos sabés que anoche en la transmisión, al primer hincha que agarra a Juanma lo pide por Cáceres. Chum, ¿vos qué haces? Sí, la mía corriente en el sentido de... Y yo creo que se quiso proteger ya Manolo, sabiendo que es Libertad el que se viene, pero si contra Libertad va mal, aunque hoy Olimpia no gane, como predijo el técnico de Cerro, ya tiene contadas las horas. Como también si le gana Libertad, yo creo que él va a terminar el torneo. Porque allí se va a reflotar, porque su gran victoria en el semestre pasado fue Libertad. Mira que fueron a Tuyucuá contra un Libertad que estaba fuerte y le ganó bien. Futbolística, estratégicamente le planteó un gran partido y le ganó 3-1 con mucha autoridad. Yo creo que por eso Manolo ayer, ya proyectando que Olimpia ganaba hoy y quedara 6, dijo, nosotros estábamos a 11 de Libertad en el torneo pasado y le alcanzamos. Un torneo no se define en una fecha, sabiendo que se le va a cuestionar, que la dirigencia le va a decir, gracias profesor la vez pasada, la racha que metiste, porque creo que metieron 8 triunfos en 9 partidos de forma consecutiva y todo eso. Entonces se hizo una inversión fuerte. La vez que charlamos con Carrizosa, él dijo que él estaba contento, hasta con lo que se gastó en Málaga. Repito, algo se hizo muy mal, que el equipo que más plata gastó sea el equipo que físicamente más se cae. Y aunque se diga que no, ¿por qué entrar en la comparación? Mira cómo está jugando físicamente Olimpia. Todo eso repercute en la decisión. Y yo creo que el sábado es vital. Si hoy Olimpia no gana, capaz pueda sacarle un poco de presión para ese partido, pero si pierde hoy, si Olimpia le gana a Nacional, Cerro estará más cerca de Libertad que de Olimpia.
así es la situación. Con el triunfo ayer del equipo de Garnero y con el tropezón que tuvo el equipo de Manolo, yo creo que el partido es el sábado. Por eso le decía a Ariel, yo creo que el fixture le está salvando a Manolo. Si después de lo de ayer, como ocurrió en la cancha de Guaraní, se venía una pausa de 10 días, yo creo que hasta podría haber sido ya horas contadas de la última presentación. Vamos con Fabio ahora. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de un Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con la postala volvete invencible. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Pilsen Reciclar te cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Permitido un saludo para el doctor Rodney Martín. Está en un concurso de levantamiento de pesa en Santa Cruz. Nos está escuchando y me dice que, a ver, acá está compitiendo. El exitismo que hay ahora es impresionante en Bolivia, después del 6 de 6. Está escuchando la de Santa Cruz, que no es la ciudad sede. Y estarán como nosotros. Estarán como nosotros. Pues es lo que para ellos ganarle a Chile. Sí. Primero después de 31 años, ¿verdad? Pero ganarle a Chile es lo que es más o menos el que se burló siempre históricamente de Bolivia. Hoy es el aniversario de la Federación Boliviana de Fútbol y la Federación Chilena le felicito y se habrán imaginado la reacción de los chilenos. Ay, mira, me agrega que hay asueto en Santa Cruz por el humo. Está peor que en Asunción, dice. A la pucha. Claro. Hay asueto, ahí se toma más en serio ya. Ya vamos con el puntero, lo tenemos en línea, Johnny. ¿Qué hace vos, Fabio? Yo estoy casi con la idea de Ariel, pero el factor tiempo juega un papel preponderante. Yo estoy convencido que con Manolo Jiménez Cerro no va a ser campeón de clausura. Ya por todo lo demostrado, todas estas idas y vueltas en declaraciones, su manejo de grupo, su manejo de los cambios, de cómo preparar los equipos que van a jugar cada fecha. Yo, pase lo que pase el sábado, lo saco después. Pase lo que pase el sábado. Si le gana Libertad es porque los jugadores pusieron un poco de actitud, rebeldía para cambiar un poco de esto, pero yo no veo más. Esto para mí es insostenible que Manolo siga. Repito, para mí, con Manolo manteniéndolo en el banco, la dirigencia de Cerro, este equipo no va a ser campeón de clausura. Pero ¿hace cuándo el cambio? Y después de Libertad. Pase lo que pase. Independientemente del resultado. Pase lo que pase. Sí, pero si gana, juega bien Cerro. Y por eso es de los jugadores va a hacer eso. Los jugadores van a hacer posible eso. Pero no tiene nada que ver más Manolo. Para mí a Manolo se le fue el grupo. Se le fue el equipo, se le fue el norte, hasta en las declaraciones. Y para mí me decís, ¿qué dejó Manolo? Y no dejó mucho para mí en cuanto a un técnico europeo, entre comillas, que viene a aportar algo al fútbol paraguayo. Bueno, vamos. Ponémelo al aire. Bien arriba. Flamea la bandera de Cana, señores. Olimpia, el puntero del campeonato. Hoy, Federico, vamos a canchas nacionales. Sí, señor. Hoy chumbamos a canchas nacionales. 20 horas, ¿no? 20 horas. Pero antes estábamos con Luqueño 2 de mayo. Luqueño 2. Sí. Este va a ser un partido importante porque el Luqueño después cierra sus puertas para la reconstrucción, para la reforma que va a hacer. Sí, en Luque se están preparando con todo. Ojalá que haya un buen marco de público, más allá del horario. 5:30 el partido. Ahí vamos a estar con Wilson para el partido. No, Wilson se va. No, claro. No, Wilson ya lo veo emocionado. ¿Y cuánto tiempo va a durar la construcción? Y va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo.
Para el próximo año ni siquiera se habla todavía. Entre 8 meses a un año, Sí, no es que habían dicho. Sí. Ni en la apertura todavía no va a poder ser factible. Por eso te hablo de 8 meses. ¿Qué es lo que van a refaccionar? Y van a hacer todas las zonas de graderías. Viste que esa no está habilitada, una de las graderías. La norte. La norte. Es la que no está habilitada. Después, por ejemplo, la parte de preferencia que no se puede usar a la parte superior donde están las cabinas. Claro. Donde ahí, por ejemplo, nunca se metió público. Sí, solamente periodistas. Y periodistas, pero no hay gente. Por eso. Entonces, para la gente común sí. Entonces ahí van a hacer una... Pero, ¿y qué es lo que van a hacer en esos dos sectores inhabilitados? Pero vos me hablas como si fuera yo soy el ingeniero de No, porque él estaba en los juegos, creo. Cuando se presentó el proyecto. Porque claro, yo soy el arquitecto no es que va a haber una ampliación. Lo que te decía Bruno, se van a arreglar reforma los lugares que están dañados como para que el estadio vuelva a tener los 4 costados habilitados. No me vaya a preguntar cuántos pilares van a... Lo único que me falta. Vamos, por favor. Vamos con Olimpia. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul con el sello de garantía base. Con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 12 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, para las sopas y caldos, la línea de granos y legumbres, galleta molida con ajo y perejil para unas ricas milanesas. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 25 años con sabor y confianza. Estamos con Johnny. Dale, poneme hoy, hermano. Hoy no importa el resultado. Olimpia, puntero del campeonato. Si gana, le va a sacar los 6 puntos de ventaja a Cerro Porteño, que es el escolta. 3 bajas en principio, entiendo. Extendieron contrato con Alex Franco hasta el 2028, si mal no vi. Sí. 2028, ¿verdad? Sí, señor, 4 años. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va, Móvil Efri? Hola, Bruno. Buen día. Saludos para todos. Bien. Ayer Olimpia publicaba en las redes sociales esta situación que se venía analizando con el futbolista, conversando, y hasta el 2028. Yo creo que no llega hasta el 2028 Alex Franco con la camiseta del Olimpia, porque será transferido. Es uno de los puntos altos del equipo de campo, allí con Prato, con Hugo Benítez, en la zona central. También Capazo, que levantó muchísimo, pero Franco, desde que finalizó el campeonato Apertura, ha sido un punto alto en Olimpia. Por eso digo que no va a llegar en el 2028 con la camiseta franjeada, el muy buen volante franjeado. Está el arquitecto Gil, Enrique Gil. Hola. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes, bien, y vos, Bruno. Perdón, ¿arquitecto o ingeniero? Discúlpame, por favor. No, arquitecto. Arquitecto, bueno, te presentamos bien. Arquitecto, estábamos con algunas dudas acá, planteadas principalmente por Chum, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer en la cancha del Luque?
entiendo que es una reforma. ¿Y cuándo estaría esto? ¿Cuándo volvería? Porque hoy es un día muy especial para el hincha luqueño, es la última vez que se va a jugar, porque después se cierran las puertas y comienzan a trabajar ahí para modificar lo que tienen que hacer ahí. Pero explicaron un poco, arquitecto, por favor. Sí, ahí dijiste la palabra correcta o más adecuada. Se va a readecuar el estadio. Bueno, acá pues estamos todos sensibles con esta cuestión de los incendios. Después vino la victoria del Paraguay, estamos todos ahora en Luque, ahora en una medio psicosis, una despedida del Feliciano, se va a echar todo. La verdad que se va a replantear el estadio como está, ¿verdad? Lo nuevo va a ser la preferencia, porque es la gradería que está insalvable. Fue poder trabajar en la estructura y sostener eso sobre la gradería como hicimos en Sur o Platea, ¿verdad? O sea, perdón que te interrumpa, arquitecto, la preferencia la van a demoler y la van a hacer de nuevo. Así mismo, hubo un intento por parte del ingeniero Gavilán de plantear sostener la estructura vieja de alguna manera. Ellos están estudiando eso, pero al final... No, mejor. Hay que asegurar bien nomás eso, arquitecto. Sí, no, por eso. Ahora va a ser totalmente nueva. Lo que ya se hizo nuevo hace unos años atrás fueron donde están las cabinas, ese pedacito donde están las cabinas que tienen unas fundaciones nuevas, se instalaron pilares, vigas, todo. Pero la parte de gradería, así como son unas losetas, ya un poco corroídas, derruidas, entonces se optó por... se van a hacer toda la estructura de hormigón, va a ser toda nueva. Por supuesto también las butacas todas nuevas, se va a reacondicionar toda la parte de... Y de paso lo que pasa es que tenemos que nosotros bien adecuarnos a lo que impone la Conmebol para partidos internacionales. Entonces todo se tiene que tocar, se tiene que intervenir las cabinas, se tiene que adecuar las normas con tecnología nueva, sala de reuniones, un montón de cosas. El tema de los ascensores también, ¿verdad? Porque antes había un ascensor que te llevaba hasta el segundo piso nomás, después te subía por la escalera de metal. En verdad que, para ser más sincero, era un montacargas, ¿verdad? Pero para la época, para cuando se instaló en el 99, ya era algo modernito, ¿verdad? Ahora van a haber dos ascensores nuevos, ¿verdad? En esa, ambos van a estar subiendo a los palcos y a las cabinas, hasta las cabinas. Ajá. Pero las cabinas van a ser seguras, arquitecto. Eso vamos a poder estar ahí nosotros tranquilos. Y totalmente es lo que esperamos. Nosotros tenemos los trabajos van a ser realizados efectivamente por eso quiero aclarar, pues yo también, porque yo soy actualmente por circunstancias tesorero del club, ¿verdad? Porque era otro compañero nuestro que habían salido del cargo y entonces tuve que entrar ahí en vez de él. Desde el enero estoy como tesorero del club y soy como que mi profesión afina a la construcción y todo lo que... Entonces siempre me encargué de los trabajos que se hicieron, de hacer un seguimiento a los trabajos que se hicieron en Sur y en Platea, ¿verdad? Con los trabajos que hizo el ingeniero Sergio Gavilán. Un equipazo, una gente especializada en estos temas de vicios estructurales. Arquitecto, entonces la preferencia nueva, ya la parte de las cabinas, se van a tener dos ascensores. ¿Qué otro sector van a tocar? Y en realidad todos los sectores se habla de Sur, y inclusive se tienen que colocar nuevas barandas, se tienen que adecuar las entradas, los accesos, se tienen que mejorar los accesos, los sanitarios de Sur, los sanitarios en Platea, los sanitarios en Norte, todos nuevos sanitarios, todo completo, porque hay exigencias. Los vestuarios también inclusive van a mejorar. Los vestuarios de Luque son uno de los más lindos de nuestro país, los más amplios, son más grandes que los otros clubes, pero están en buenísimas condiciones, pero vamos a mejorar aún más lo que ya tenemos. Ahora, y la gradería norte que está clausurada, vamos a hacer la intervención de toda la parte estructural también, que
estaban con peligro también de que ocurra algún accidente, y eso se va a mejorar totalmente. El mismo trabajo que hizo el ingeniero Gavilán en sur y Platea va a ser en norte, y como decíamos, preferencia va a ser totalmente nueva la grada. ¿En cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Cuándo ustedes creen? Porque esto pues depende mucho de el tiempo, ¿verdad? Me refiero al tiempo de cómo está, si es que llueve, no llueve, y compañía, ¿verdad? Si se puede trabajar. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes tienen? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo reabriría sus puertas el estadio Feliciano Cáceres? Sí, buena tu pregunta, porque quiero aclarar esto también. Los trabajos se van a hacer en varias etapas. La primera etapa va a ser para poder habilitar el estadio para el torneo local. Entonces vamos a tener un empastado nuevo, se va a remover totalmente el empastado, se va a hacer un drenaje nuevo, regadío nuevo, completamente. Eso en cuanto al césped. También la parte lumínica, la instalación lumínica va a ser toda nueva también para cuando se habilite esta primera etapa, y la gradería norte y preferencia. Esa es la primera etapa, entonces ahí ya vamos a poder de nuevo jugar partidos locales, ¿verdad? Luego hay exigencias mayores por parte de la Conmebol para que se puedan jugar partidos internacionales, tanto en la parte de palco, de la cabina, en la parte administrativa, de los accesos y cosas así, que hay una exigencia mayor y eso se estima que para enero tiene que estar todo, lo que estoy diciendo, la segunda etapa, y una tercera etapa que va a ser los trabajos realizarse exteriormente, ¿verdad? Para todo lo que es el entorno, el perímetro, la fachada, como dice la gente, toda la parte exterior, que se va a hacer en una tercera etapa. Eso va a ser el proceso de trabajo. Ya. Enero entonces ya estaría habilitado la primera parte. Sí, para nuestro torneo local va a estar, tenemos un compromiso, y una empresa de Gavilanes, el ingeniero Gavilanes, siempre cumplió con nosotros, y ya conocemos su trabajo, y estamos muy seguros de que en ese tiempo van a estar todo el empastado nuevo, se va a retirar todo lo que van a ser empastados similar a lo que va a tener Libertad, de Olimpia. Entonces hay exigencia para partidos, por ejemplo, de cuarto de final de Copa Sudamericana. Tiene que haber una capacidad de absorción de tantos litros hora del empastado, y con esos códigos se van a trabajar la pista de juego, y por una empresa también que es nombrada, o sea, elegida tras una licitaciones que va a llevar a cabo la Conmebol, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento de cerca, ¿verdad? Un equipo que tenemos también de gente que trabajamos acá dentro del comité ejecutivo, ¿verdad? Que nosotros seamos testigos y controladores de que se haga bien todos los trabajos, ¿verdad? No es que nosotros vamos a construir, y menos yo. Bueno, yo soy miembro del comité ejecutivo y soy el tesorero de Luqueño, y lo que hago es colaborar con el club en el mantenimiento general del estadio. Sí, trabajo todos los días, vemos siempre hay problemas cada día, hay un tema que hay que atender, la pista, las luces, sanitario, la parte de todo. Entonces, en eso sí yo es mi trabajo todos los días del año, eso, pero trabajamos como dirigentes, ¿no? Arquitecto, muchísimas gracias, muy amable. Cuando gusten, abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias. Arquitecto Enrique Gil, encargado, él es tesorero también del club, de controlar y ver todo. O sea, las preferencias se vienen abajo, van a hacer una reestructuración en norte, como ya se hizo en sur y en Plateas, pero también en sur, por ejemplo, aplicaba que van a hacer barandas nuevas, entradas nuevas, van a hacer vestuarios nuevos, cabinas nuevas, 2 ascensores. La primera etapa va a estar para enero. Creo que está bien contestado, ¿verdad, Dani? ¿Estás satisfecho? Eso quiere decir que para la apertura del año que viene, sí. 4 meses. Sí, ya vamos a estar ahí, Dios mediante. Ojalá. Quiera Dios que estemos ahí, hermano. Ojalá. ¿Por qué te lo he dicho? Sí, porque ha de ser una de las mejores ciudades y experiencia cancha que te da. Sí. Feliciano Cáceres. No me acuerdo del general Díaz, Luqueño. Bueno, llévate un aire acondicionado, un calor hacía. Pero después no me acuerdo más nosotros, ¿no?
No. En la selección local. Sí, habrá sido la última vez. Y esa vez fue que renunció Chiqui. Claro. Totalmente. Porque nosotros hicimos ese partido. Me acuerdo bien porque se incendió la subestática de Lambaré y toda Lambaré tuvo 2 días por ahí sin luz. Y mientras estábamos viniendo, el siguiente partido era Cerro Rubioñú. La Pantera. El gol de Leal. Sí. Que Ariel estaba ahí en Claro, el mirá que es mucho tiempo. ¿Eh? Claro, y mientras veníamos escuchamos ahí Chiqui, famosos los muchachos, profe del partido. 8 años atrás. Porque hay que decir que... 8 años. Hay que decir cuando se tapó todo esto fue justamente una transmisión de Cardinal. De ABC Cardinal, que le hizo la nota al papá de Juan Ojeda. De Juan Ojeda, sí. Y que estaba el pozo ahí, y ahí saltó todo. Y... Sí, el pozo, y se sacó fotos. Se hizo el control, claro. Se hizo viral, sí, tenés razón. Bueno, que vamos, hermano querido. Olimpia, puntero del campeonato. ¿Qué pasa, Ariel? Dale, hablemos, Olimpia, por supuesto. No, como hace rato ya estabas anunciando nomás y no concretas. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Ponerle un día, mi viejo me llevó, hermano. Olimpia, si llega a ser campeón de clausura. Atajate, hermano querido. Y sella su clasificación al campeonato mundial de clubes. Mamá querida, qué tendal de heridos va a haber, qué tendal de heridos. Mamá, escuchamos a Ariel esto. Saque Olimpia. 3 bajas hoy. ¿Qué prepara Olimpia? Me están diciendo que Cerro va a jugar contra Ameliano en cancha el 12 de octubre y no en Ciudad del Este. Cancha el 12 de octubre. Mira, otro estadio que hace mucho no nos vamos. Estamos hablando de la fecha. ¿De qué fecha? ¿Es la 11? La 12. Y Libertad va a jugar su partido fuera de los de alta convocatoria en el 12 de junio. El Acá Chaco paraguayo. Chaco y... Por lo menos de cerca cruzar el puente del Chaco. Sí, no, pero es Paraguay todavía. Hasta ahora vamos, sí. Vamos con Olimpia. Si lo vendieron o qué todavía. No. Y el amigo ese tenía la información. No, tranquilo, por favor. Centro Teleumático. Es ahora Ceneu Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. Ceneu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como Ceneu PY. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Gana Olimpia, hoy sí gana Olimpia. Johnny, comentar a Ariel, a la audiencia, cómo viene Olimpia, hermano querido. El espacio es tuyo, totalmente tuyo. Bloque olimpista, hermano querido. Permitime pedir algo, señor Pons. ¿Cómo no? Atención. A la producción de
A la excelente, a la mejor producción que tiene la Radiofonía Nacional. Muy bien. Una pequeña pausa, vayan a tomar café. Bueno. Por favor, Wilson y Ángel Elian. Correcto. Van a tomar café, break para los chicos, Olimpia Sí, full. Poneme, dale. Ariel, escuchá lo que es Olimpia, hermano. Escuchá lo que es Olimpia. Tranquilo, no te me esponjes, tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Esponje? Tranquilo, Ariel, tranquilo. Ya, papá. Pregunta para Johnny, porque qué increíble cómo Olimpia puede estar a 6 puntos con toda la duda que tenía en el principio, ¿no? Imagínate, Y vos, no, porque ya, iba a preguntar justamente cómo había salido con Nacional, cómo tenía en la primera... No, ¿empate o ganó en la primera ronda? No, esta todavía en la primera ronda. Ah, está en la primera a ronda. la décima recién, por eso. Ah, no, falta, perdón. Discúlpeme mi lapsus, sí. El fin de semana se cierra la primera rueda y el partido que informaba Bruno del Cerro Ameliano, el famoso partido que Cerro, por ejemplo, había postergado porque tenía el duelo contra Paranaense. Entonces, de este fin de semana en 8 arranca la ronda de revancha. Por ejemplo, cuando Olimpia juegue de local, Olimpia juegue contra Guaraní. ¿Te acuerdas que esa fue la primera fecha en Ciudad del Este? Ramón Martínez metió en la apertura sobre la hora, me dice. Eso fue apertura. Apertura fue sobre arco sur. Ahí muy festejado el gol aquel de Martínez con el banco y compañía. No es por Olimpia, pero que en esa cancha todos sufren para ganar. Libertad en la apertura ganó con un gol de guía. En la cancha nacional. Una cancha difícil. Olimpia hace saludos poco al le doctor ganó a Agustín Saldívar. Nos está escuchando el doctor Agustín Saldívar. Hasta donde se estaba en el hospital del trauma, nuestro distinguido doctor, ¿eh? Un gran saludo para él. Con ella, yo ahora últimamente Olimpia, hermano querido, Olimpia puntero al terminar esta rueda, esta fecha, la 10ª, igual va a seguir puntero del campeonato. Johnny ya advirtió que tomen nomás café los productores. Olimpia, bloque de Olimpia, hermano querido. No, por eso digo lo que fue. A Olimpia Ameliano fue hace poco, Fabio. También puede ir. Que anduvo muy bien el arquero uruguayo. Dice Néstor Beltrán. Claro que fue figura el arquero uruguayo que seleccionó Rossi, sí. Pero. Es el partido de la polémica. El partido de la polémica. ¿Verdad? La supuesta falta de Ramón. La sucesión que acá. Vos aquí estaba en mi cama cableado y vi tu dibujo que te hicieron. Por las polémicas. Por el tema del arbitraje. De las lloronas. Ya, espectacular. No, por ese caso, vos estabas de ese lado de la trinchera en la llorona, vos estabas. En todo caso, los dos lloramos juntos por esa jugada. Licencia, hermano. Bueno. Olimpia puede hacer lo que quiera. Tenés razón, ¿cierto? No tenía en cuenta ese pequeño gran detalle. No, Ariel, ¿te acordás? Lo tuyo se dio el día después que vos hablaste acá el tema de... ¿Te acuerdas que hablaste de las prietes, la partida ahí, pues? Sí. Que Ariel dijo que Olimpia hace apriete a los árbitros de la primera fecha. Claro, que trabajó muy bien en ese aspecto. Y una persona escribió en Twitter que le acusó de que Ariel dijo que extorsionaba. Acá, la palabra del señor pusieron y mi mucha boca. gente te defendió a Ariel. Le robaron a Coto, le robaron a Coto y para que me demanden me envíe un escribano, toda esa onda. No, y yo te dije, suena a extorsión lo que vos estás diciendo, te dije, yo no te dije que vos sos extorsionador ni nada. No, pero vos sabés, ya enseguida los muchachos, no puede ser fulano de tal que le permitan. Te dice, me apretó, eso pues suena, ¿verdad? Es diferente, claro. Pero esa connotación pues tiene. Pero el castellano puro dice ejercer presión, ¿verdad? Bueno, según la Real Academia. Ya está, va, dale, levantame la música, hermano, dale, vamos con Olimpia a fondo, será. ¿Vos tenés lo de Nacional, Fabio? Sí. ¿Cómo va a jugar Nacional? Claro. Bueno, Olimpia no había conseguido en la cancha de Nacional una clasificación a Copa Libertadores, ¿puede ser? Copa Libertadores, clausura 2021, un día después del milagro de Dos Bocas. Nacional y Olimpia jugaban por el último cupo a la Libertadores. Que Richard Ortiz hizo un muy buen partido, ¿verdad? Roque hace, junto a Alejandro Silva, los goles 3-1, gana Olimpia. Pero Richard hizo un partidazo esa vez. ¿Ese fue en cancha Nacional? Sí, porque el que ganaba, clasificaba. Y Olimpia le gana a Nacional, y el Olimpia de Cáceres entra a la fase 1, le gana a César Vallejo, a Nacional Medellín y a Fluminense. Mira, Dani, lo que yo me estoy recordando nomás. Esto le puede llevar al Mundial de Clubes. Ese partido, porque viste que se toman las 4 últimas temporadas. Y esa fue la campaña de Olimpia en donde entró con Cerro a jugar en el mismo grupo al año siguiente. Peñarol y Colón. No, sí.
Es más, vos le preguntaron al hincha de Olimpia si quiere ser campeón del Clausura o quiere ir al Mundial de Clubes, capaz agarren los segundos. Pero está en esos momentos y ese es el partido al que vos te referías, que fue, porque tuvimos sábado fue lo de Guaraní Cerro y domingo fue lo de Nacional Olimpia. Tomás Aranda me dice penúltimo partido de rock que fue esa vez, me dice. Lobo Martínez me dice todos temas grabados por Lobo Martínez, 20 canciones con motivo aniversario 90 de nuestro querido club. 6 cantadas por Marco de Bris. Ponele, hermano. Penúltimo fue porque después de ese desenlace del Clausura se jugó la Supercopa. Y allí Roque hace el gol y después anuncia que no se retira del fútbol pero dejaba Olimpia. Y unos días después se fue a Tuyuco. La gloria no tiene precio, Luis. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones, cansados de ganar. Soy del Decano, club soberano. Escuchamos. Cosa que el abuelo Enrique Vargas Peña era jugador, y acá en esta música lo menciona. Escucha. Sí, década de los 30. Sí. Y Enrique no sabe chutar ni caja de fósforo. ¿Esperamos? Vencedores, orgullo fueron del Paraguay. Gol del Olimpia, grita la hinchada, con gran orgullo y emoción. Y es un golazo de 30 metros que Vargas Peña lo convirtió. Ahí está, el abuelo de Enrique Vargas Peña será. De media cancha metió el gol. ¿Cómo te puede tu nieto salir? ¿Eh? ¿Qué? ¡Gulaques! Enrique. Ay, saluda a Enrique. Vos le mirás su canillita y ya, o sea, ¿cómo lo que? ¿Qué va a pasar de mi nieto? Eso quiero, o sea, quiero ver todavía. Se arrepintió, dice, por no haber sido jugador de fútbol cuando escucha la cantidad que se paga. Por la plata nomás él está enloquecido. Por la plata. A ver, vamos con Johnny con información de Olimpia. Dale, ponele, dale. Olimpia, campeón de campeones. Olimpia electriza la afición. Da gusto cómo será cuando pelean en el campeonato Olimpia y Cerro. Que no se enojen los hinchas liberteños. Pero otra cosa, otro ambiente, hay otra pasión. Hasta los jugadores, cómo estarán motivados los jugadores de Olimpia después de lo que le pasó ayer a Cerro. Es hoy el gran partido, ¿no? Para empezar a distanciarse. ¿Y Nacional está con el tema del acumulativo? ¿Cuál es la gracia de Nacional? Y está ahí. Nacional no está muy lejos, ¿no? No está mal en la tabla, Porque también hay que ver lo de Nacional, Nacional es fuerte, que está, Nacional está bien. Nacional gana. No tiene 15 puntos. Nacional gana y le alcanza a Cerro. Le alcanza a Cerro si gana Nacional. Van a tener 18. Mira, nosotros estamos poniendo todo música Olimpia. Espera un ratito. ¿Por qué ese anique, Ariel? No, y es mucha fiesta a veces. No, espera, explícate un poquito más. No, y que Nacional va a ser bravo. Nacional en el acumulativo está séptimo, está ocupando el último cupo de Sudamericana en estos momentos, con 37 puntos en el acumulativo. Su perseguidor, en este caso, Triniense, el octavo, tiene 33, está a 4 de Nacional. Saludos a Emilio Duarte, está en la sintonía como siempre, hincha fanático del Olimpia. Nacional está jugando bien, ojo, me dice alguien acá, un colega, Por eso preguntaba. Nacional gana y alcanza a Cerro, sí, acaba de decirlo Chum. Mira que la última imagen que vi fue una versión pobre contra Cerro, hablando de la referencia. Después sí ha tenido otros partidos y es el partido que descontaron gracias a que Carlos Paul vio una mano que no hubo, ¿verdad? Que de Bro, pero después en el primer tiempo en el Arsenio Rico ganó muchos partidos. No, allí sí suele hacer mejores partidos. Hizo los mejores partidos. Acá me están diciendo muchos jugadores jóvenes. Sí. Tiene Nacional. Hoy, por ejemplo, no puede jugar Sebastián Quintana. Víctor Sebastián Quintana, esa justamente iba a decir. No puede jugar.
titular, pero no va a poder jugar contra Olimpia. Como contra Cerro aquella vez no podían jugar los Riva y compañía. Recuerdo que Jara no podía jugar. Y Animalito fue el que hizo el gol contra, ¿te acuerdas? Sí. Al empezar el partido, golazo y ya con no, ese Johnny Becerra. Vamos a escuchar gol ganó Nacional su último partido. Vamos a escuchar la música Olimpia, hermano. Vamos con Olimpia. Dale. Ahora sí, 5 Edgar y ya entra Johnny, hermano querido, a full con Olimpia. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Este que es noventoso, vos que sos muy noventoso, Ariel. Este no te transmite algo, por ejemplo. ¿Me transmite? Sí, me transmite. Claro que sí, a ese equipo. Esa es la época del gran equipo, que jugaba de memoria. Paso, claro. De memoria. María, Monzón, Samaniego, Gabriel Guas, Loco, Monzón, el abuelo Balbuena. ¿Cuál era el Almeida. ¿Cuál era el récord que tiene Jorge Guas? 2 campeonatos de América. Con Almeida. No, creo que Jorge Guas es el único que tiene un récord. Guillermo Domaniqui se está escuchando en la radio. Dale con la fuerza del campeón. Viene arrasando el decano. Dos hinchadas, todo corazón. ¿Qué más finales disputó, me dice alguien acá? El que más finales tiene, 79, ¿verdad? 89, 90, 91. Sí, el récord. Entonces jugó el 91. Sí, 4 finales. Ahí marca diferencia porque ahí ya estaba Bataglia, ¿verdad? Bataglia no. Pero no estuvo Almeida porque Almeida se retira después de ganar la Supercopa, que se jugó en enero del 91 en la final. Se retira en su partido homenaje contra Cerro de Montevideo en abril por ahí. Pero ya no estaba, en marzo. Y mira, Guache llegó desde, porque él, la famosa anécdota que Cubilla le pidió que se deje la barba, con Rogelio Delgado, para jugar contra Boca. Para parecer un poco más viejo. Claro, tenían 19 años y tenían la cara de... Pero no es joya, estuvo en el 79, 90, 91, 89, 90, 91. 4 finales tiene. 4 finales. Qué bárbaro. El programa ya se transformó en un vicio y leyenda, dice Lobo Martínez, nos está escuchando como siempre. Gracias, Lobo. Johnny, te escuchamos atentamente, hermano querido. Sí, señor. Saludo para Lobo. Móvil EFRI. Exacto. El equipo para hoy. 2 cambios con relación al último partido. El ingreso de Carlos Espínola por César Olmedo, el nuevo lateral derecho que se afianzó en el puesto de lateral por la zona derecha. Está suspendido, llegó a su quinta amarilla. Y la roja directa a Hugo Benítez le da la chance a Martín Palermo. En principio estaba para jugar Eric López, pero una situación de salud lo deja fuera al delantero, entonces va a recurrir al sub-19 Alan Cano. De esa manera Olimpia va a tener 2 cambios, repito, con relación al partido de la fecha pasada contra el equipo de Pedro Juan Caballero. En el arco, Gastón Olveira, lateral derecho Carlos Paragua Espínola, los centrales Manuel Capazo, Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala, el medio campo para Romney Redes, Richard Ortiz,
Alex Franco y Alan Cano. Adelante, depende de cómo uno lo quiera ubicar. Primero a Prato o después a Derlis. Prato-Derlis, la dupla ofensiva para este partido contra Nacional en el Arsenio Rico, rival complicado. Nacional, pero Olimpia está con todo. Quiere llegar a 6 puntos y si todo va bien, culminar el campeonato Apertura en su primera etapa, sacando 9 a su tradicional rival Cerro Porteño Olimpia, hoy contra Nacional y la próxima fecha ante el equipo del Sportivo Luqueño, que no se va a jugar en Encarnación, probablemente o en el Defensor del Chaco o en la cancha del 12 de octubre de Itagua. ¿Cuáles son las 3 bajas? ¿Quiénes son, perdón, las 3 bajas? Sí, titulares son Olmedo y Hugo Benítez. Y aparece también, que perdió el puesto en el partido contra el 2 de mayo, Eric López. Estaba para recuperar para este partido, pero una situación de salud lo deja fuera. Se enfermó y no estará hoy en el equipo titular. Iba a jugar como cuarto volante, recuperar su puesto y dejar adelante a Derlis junto a Lucas Prato. Le renovaron hasta el 2028 a Ale Franco. Creció muchísimo este muchacho, ¿verdad? Creo que es indiscutible es lo suyo, ¿verdad? Y se afianzó ya en ese puesto donde originalmente él era más extremo inclusive, pero ahora ya sin dudas que es un volante central, de llegada, de pegada, tiene remate de pase, ¿verdad? Pase muy bueno. Pase de larga distancia. Su crecimiento ha sido brutal en estos últimos tiempos. Y es un jugador fundamental, lo que dice Johnny es cierto. Seguramente ya en poco tiempo más también va a ser transferible por esa capacidad que tiene. Y por en este caso, necesidad del mediocampo, yo estoy casi seguro. Faltan poquitos para el porcentaje en este caso para llegar al 100% de que él estará convocado para el próximo combo por Alfaro. También. A ver, decime un poquitito, Fabio, vos tenés lo de Nacional. Sí. Ahí. El equipo de Nacional con Kili Rojas en el arco, línea de 4 zagueros atrás con Juan Luis Alfaro de lateral derecho junto a Claudio Núñez, el argentino Juan Monteagudo como central por izquierda y Daniel Rivas, el lateral izquierdo. En el medio va a jugar con 3 volantes que van a ser Leandro Mesa, Juan Fernando Alfaro y Fabricio Jara. Y los 3 en punta, o primeramente extremos, Orlando Gaona Lugo a la derecha y a la izquierda Gustavo Caballero. Arriba está para jugar Sergio Vareiro de punta, como 9 del equipo de Bernay. Con 3 en el fondo va a jugar. No, con 4. 4. Sí, los 4. ¿Por qué dijiste? Los 3 del medio, dije nomás. Los 3 del medio. Los 3 volantes son Leandro Mesa a la derecha, Alfaro de volante central y a la izquierda se va a tirar Fabricio Jara. Perfecto. Bueno, contra Cerro recuerdo que jugó Seba Quintana, claro, y Jordan Santa Cruz era el tapón, porque Fabricio no podía jugar por cláusula. Exactamente. Y por Rivas tampoco podía jugar. Vargas jugó por la izquierda. Acá no recuerdo bien, alguien me dice mérito de Palermo lo de Ale Franco, pero me dice otra persona que ya él estuvo ya con Chiqui, pero jugaba a la derecha, y le puso por dentro. Palermo le puso de interno, ¿verdad? Exacto. O sea, el clásico, ¿verdad? El clásico. Cuando debutó Palermo, ahí lo puso. Al Fue igual la gran sorpresa, Franco, en el medio. Bueno, él justamente lo coloca a Franco, a quien lo teníamos casi como un extremo. Era extremo, claro. Porque en Olimpia todos los jóvenes jugaban a lo que juega Cano. Ya que Johnny mencionaba que va a ser el que reemplace a Hugo Benítez para que Derlis pase a jugar un poco adelante. Y es Palermo que le descubre ese rol, esa faceta. Entonces, mérito total de Palermo. Y también le vino bien esto que solemos hablar, esa sesión a Guaireña, donde capaz se fogueó mejor para hacer la realidad que es ahora. A Derlis González, ¿cómo le fue en cancha nacional, Johnny? Y anotó el gol de la victoria ante Emiliano. Retorna, ingresa y después da el golpe al equipo americano. Sí. Una vez tuvo una expulsión también, ¿eh? Contra Nacional, sí. ¿Se acordan aquel partido tan caliente que se había enojado? Camacho y Derlis dieron la roja. No sé quién preguntó hoy, no recuerdo, es que escucho yo de todo escucho. Si ese paredón vacío en el supermercado, eso ya desapareció hace muchísimo, una gradería ahora y se extendió la cancha. Muy linda gradería. ¿Qué crees que te preguntó a vos esta mañana eso, Ariel? ¿Qué cosa? Y lo del paredón del supermercado, si estaba todavía. No, hoy no.
No sé dónde. Al menos hoy no. Pero por lo visto no se va a la cancha esa persona a la que le escuché, no recuerdo quién era. Pero si no fue Enrique, no fue él entonces. Enrique no se va del 94 a la cancha. Sí, ya me había dicho. Puede ser, es posible. Él me dijo, pero vos sabés que él se iba y era fanático. Sí, enfermo, hace era, 30 años que no se va. Tipo Barragalo era Enrique. ¿A ver? ¡Badulaques! Tranquilo. Parece una vieja. No vaya así, Enrique. No, el del que no está. Vieja de rulero. No, hay que hablar, no, eso no corresponde. Bueno, Johnny. Señor. Temprano nos vemos en cancha de Nacional, hermano. Sí. Recién me dijeron los 3 lugares allí para el equipo de C Cardinal, así como en aquel partido contra Meliano. Así que. Qué bueno. Bien temprano, señor. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo? Perdón, no estoy entendiendo. Yo estoy los 3, pero yo no tengo ese lugar ahí. Sí, claro. Está bien. Perdón, están hablando de la cabina, hablan del estacionamiento. Sí, habla de 3 lugares, no, de la cabina. Habla de 3 Cabina. lugares y como está el tema del humo está complicado estar afuera, ¿verdad? Pero vamos aquí bajó un poquitito, Federico. Sí, respecto a lo de ayer, sí, pero igual está fuerte, Johnny. Estábamos viendo hoy la tabla que mide, igual está medio en rojo, ¿eh? Acaba de oscurecer en una ciudad en Itapúa. ¿En qué ciudad, Johnny? Hoy hubo lluvia negra en Capitán Miranda y se pronosticaba para Posada Encarnación Fuerte esta noche. Justamente Capitán Miranda, Federico. Llegó la noche, 11:30, acabo de publicar creo que es un colega, o se dedica a ver clima, temperatura. No, sí, es muy bueno, es muy bueno. Sí, ¿En Twitter? En X? Llegó la noche a Capitán en Miranda. ¿Vos te acordás que el partido se suspendió por la nube negra en el Defensor, eh? Olimpia Sol. Sí, fue Sol Olimpia. Sí. Bueno, Johnny, a ver, brevemente, un ejercicio rápido. Pregunta para Johnny Olimpia. ¿Qué querés saber de Olimpia, Dani? Me adelanto, Bruno. Montenegro, 24. Beto Espínola, casaca número 23. ¿Los 2 ya van a estar disponibles hoy? Los 2 estarán en la banca de expectativa. ¿Alguna pregunta, Chum? Algo que... No, me parece completo el informe. Bueno, hace la más fácil. Una pregunta para Johnny Olimpia. Algo tenés que preguntar, algo que te interese, algo que quieras saber. A ver, porque contó todos los detalles del equipo. No se me viene ni una pregunta. Yo, por ejemplo, te voy a hacer la pregunta, Johnny. Vos no manejás el tema de premios, por ejemplo, para este tipo de partidos. Estos son partidos claves, Johnny. No, Olimpia últimamente no quiere dar montos, Bruno. Me explicaban aquel clásico, por ejemplo, que consultaba. Y no. Me dicen, es algo muy íntimo del plantel y no tocar dinero. Pero siempre, Olimpia en etapa culminante de un campeonato siempre levanta el premio para el plantel. Un par de cosas. Acá el amigo José me escribe en Twitter, ¿qué pasó de Tucu, por ejemplo? Una pregunta. Tucu Salazar. A veces le he visto una pasada en la tele en el partido de Olimpia. El Tucu jugó y otro amigo, Freddy, dice que era Cuarucane. Ese tema escribió, así que le estoy leyendo. Que fue en Carlos Antonio López lo que sucedió el fenómeno climático, Johnny. A ver, el Tucu Salazar jugó en categoría reserva. El partido anterior. Bueno, y el otro fue en Carlos Antonio López, me dicen. Sí, pero Itapúa, sí. Bien. Fue ahí que oscureció. Bien. Johnny, me imagino que Alan Cano los primeros 45 minutos y tiene 2 opciones Palermo, digo así rápidamente, para potenciar el equipo. Puede ser Brian Montenegro arriba para jugar con Prato y retrocederlo a Derlis, o Hugo Fernández, que viene haciendo buenos partidos cuando es utilizado. Jugó bien contra Colegial en la Copa Paraguay para darle ritmo a un Hugo Fernández que puede serle útil. Almorzame suavecito, Johnny, y nos vemos temprano, ¿está bien? Sí, señor. No, el almuerzo será 14:30 después del programa. Es que uno sí come, Bruno, y de repente le puede caer mal. Así que yo pollito, hoy livianito, hermano, tranquilo. Pero es tarde el partido que hora a las 20 el partido, ¿no? Sí, a las 20. No, hay todo el mundo a la tarde. Johnny, acá me preguntan por qué no jugó el
Pero hay que ir arquero. temprano. Y, Federico, yo te Sí, digo, mucha gente va a ver. yo no sé tanto. Es un estadio que tiene su Mira que capacidad. yo ya, salvo lo de Paraguay y Brasil, después en el fútbol paraguayo. ese ¿Cuál es la tema de- capacidad? No, hoy es el hincha Sí, pero Felipe yo creo que va a ir. y el Nacional también va a ir con todo. ¿La capacidad sobre cuál la- es del estadio Arsenerico actualmente? La Real dice 4.000. ¿Se amplió un poquito ahora? No, por ahí. se amplió más, Federico. No, Por pero la Real Liga estamos Nueva. hablando, ¿eh? Del supermercado se amplió. La Sí, novena. sí, pero no. A tope yo tampoco creo que Claro. lleguen más. Antes eran mucho No, más. hoy el estadio va a estar lleno. Eso te puedo asegurar. Caliente va a estar el partido. No, el partido Parece caliente que va a la ser. cabina Ahí, Siempre son calientes va a los estar lleno el partidos. estadio. Va a estar lleno, yo les aviso. Sí. Vayan por lo- si ustedes Pero no van ahí- para ahí- las 6 de ahí la más- tarde, no van a tener estacionamiento. Hay Yo ya les estacionamiento, aviso. hay estacionamiento, ahí. A diferencia de otros estadios, sí, ahí. Está la... O sea, yo siempre... ¿Qué pasa, Johnny? Federico, que la policía cierra la calle, entonces te permite acceder para estacionar Claro. a la prensa. Hoy el árbitro es... la pucha, Juan Gabriel. Y viene un error muy grave, viene... Mamá, Sí, Ay, sí. Juan Gabriel. Bueno, Johnny, buena siesta y nos vemos. Vamos nosotros a lo seguro siempre, Johnny. Nos encontramos temprano, ¿sí? A ver, sí, señor. Estaremos bien temprano. Primero por la convocatoria. Yo creo que va a estar el estadio lleno. Me dicen 6.000 espectadores. La cantidad nacional. Subió. Yo tengo entendido que subió eso. En lo de UAS, ya, gracias Guillermo, aclaramos. Que jugó todas las finales. El 70, que más cuatro finales finales, tiene. perdón. El que más Las finales- cuatro, El que hasta el más- 91. El que más finales tiene. 79, 89, 90, 91. Bicampeón y capitán del 90. Mundialista 86. Y Guillermo le hizo una entrevista. Y perdón, una más. No, es récordman, es récordman. Una más. Él no estuvo en el 79 con la selección paraguaya. Mira que si esa Copa América del No, con la mayor... No, con la mayor era tuvo. con la juvenil no Ahí estuvo. fue... Florentín. A los Florentín, pero el volante central fue Carlos Quise en la del Carlos Quise, 79. La final con Chile al menos, acuérdate que era más largo el tema. Y en la juvenil, Jorge es ignorado, dice Guillermo. Pero vos sabés que no quiere hablar, Guillermo, él. Yo una vez le No, busqué. habla. Yo le busqué una vez para el programa que teníamos una vez con Dani y ni bola me dio, ni me respondió. Vos le llamaste, pues. A lo mejor que empieza a decir, Juanjo, Pero ¿cómo se íbamos a destacar su legado, No, lo que pero fue como depende de jugador, quién le como jugador de llame. fútbol? Le escribí. Guillermo Polimpita le llamó y le atendió con Le mucho escribí, gusto. soy fulano para el programa de Dani Chua, sí. una producción gigantesca. ¿Sabes qué? Anda a la embajada. por favor. Aquello No, duelo, no. Me Él era un despachó. seis- Me él era un despachó. seis de la vieja Panadero. época y hasta grande ya Jorge. Sí. Con José Domingo Rivero, te lo que eran los duelos ahí. sí. Los dos con short blanco con calza, impresionante. Y tiene una particularidad, Jorge Guas, que hasta hoy él es un ojeador muy importante que lleva jugadores al Olimpia. Hay lo jugadores que trajo vos le haces materialmente. entrevista y te dice, me trajo Jorge Guas al club. En serio, en serio. Gracias, Guille. 4 finales de Libertadores. Algo de saber, ¿verdad? Sí, no, algo sabe, no, evidentemente. Bueno, Johnny, un abrazo. Perdón, vamos a hacer la gran... bueno, en realidad es nuestra herramienta que ellos nos robaron, ¿verdad? ¿Qué le entramos hoy, Johnny? ¿Qué comemos hoy? Hoy es jueves, es de pasta. Tallarín. Te volviste muy fino hoy, Johnny, Sí, últimamente. la verdad que sí. La Ya, verdad que me anda da... medio finoli. Sí, Yo pensé que sí, me sí. hacía un sollo con tortillita, una ¿Qué tal comió Fainá, Johnny? Vi la foto de la tarea Fainá. ¿Sabes por qué comió? Comió, Porque Chum pidió. Y No, Chum pagó claro, el me Fainá. imagina que venía de parte de Dani. Me parece que Chu Sí. pidió y después se arremitió y se metió también con la pizza, entonces me quedó un pedacito. Gracias, Johnny. Hasta que vamos. No, tranquilo. Gracias, Johnny. Nos vemos más tarde. Dale, vamos, Edgar, por favor. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga. Seguridad industrial, señalización, www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta?
Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 estaciones, en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Sí, no, como noticia nomás, vale la pena. Escuchá esto, Guillermo. Jorge Wash lo trajo a César Olmedo y a Hugo Benítez salió de su escuela de fútbol de Itá. Hugo Benítez, el delantero. Claro que él lo contó ese día de la entrevista donde alguien le preguntó si le iba... El metrero, ¿verdad? No, delantero. Hugo Benítez delantero. Hugo Adrián, sí. Claro, el metrero que va a jugar hoy de titular. marcador central. El lateral central. No, está para jugar Espínola, ¿eh? Al final, Sí, para el Guarín. que no juega, o sea, el mencionado es el que no juega hoy por haber sido expulsado. el hombre de la máscara. El hombre de la máscara, el chico de la máscara. Bueno, algo más Sí. sobre Wash y gracias a Jorge Olmedo. También fue capitán en la Copa Intercontinental de 90 y la Supercopa de 1991. Tenemos que llamarnos por alguna vez, Bruno, a ver si nos atiende. Y vamos a hacer, ¿sabes qué? Vamos a hacer un día una prueba. Mañana, por ejemplo, sería buenísimo. Que viernes. suene el teléfono Sí. y vos le Ariel que habla con Ariel Mareco. Vamos a ver cómo responde. pero yo no le veo sin problema, pero yo no le veo a él que sea muy proclive así a atender a la prensa y a... Me parece que pasa un poco por ahí también. Rivero es todo lo contrario. Rivero, ¿cómo te llama para que le hagan una entrevista? A ver. No, pero con Rivero te va a llevar lo de besitos, amores y... Rivero, el volante central del Cerro, ¿verdad? José Domingo. Saludos, nuestro oyente. Siempre nos gusta, saludos, José. Sí, señor. Bueno, vamos con la noticia destacada, perdón, Fabio Martín. Vamos. Sí, seguimos entonces con todo este tema. Luqueño recibe el 2 de mayo, 17:30 horas el horario del partido en el Feliciano Cáceres, que después se cierra. Y lo de Olimpia, lo que estábamos hablando, ante Nacional, partido que va a arrancar a las 20 horas. Hablamos con Enrique Sánchez, miembro del Consejo Ejecutivo de la APF y del Departamento de Selección. Nos confirmaba que sí, está con los últimos trámites para oficializar su nacionalización. Estamos hablando de Agustín Sandes, lateral izquierdo de Rosario Central. Lo de Sandes no es de ahora, es de hace rato, ya en otras épocas ya se estaba viendo eso. Hubieron algunas cuestiones, digamos, de interés familiares o no, siempre fue considerado, no es de ahora, es de hace rato. Pero de ahora no tengo ninguna información que decirte, por ejemplo, que es cuestión de esta nueva dirección técnica, ¿verdad? Eso no te puedo confirmar porque no tengo esa información, pero hace rato, hace más de 2 años que se viene viendo esa posibilidad. O sea, pero vos estás en conocimiento que él hace 2 años inició y siguió el tema de las documentaciones. Así mismo, sí señor. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Sosa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena, calidad y confianza desde 1942.
Gracias a nuestro compañero Guillermo Manigi. Muchos hoy olvidan a Jorge Wash, pero es el único que jugó 4 finales de Libertadores con Olimpia y ganó 6 de sus 8 copas internacionales. Qué récord tiene, impresionante realmente. ¿Qué más? Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, estaba mirando este nuevo formato que se tiene ya para lo que va a ser el repechaje para el Mundial que se viene. Hay un nuevo formato que se va a utilizar de 6 selecciones que van a participar en el repechaje. Los que tengan mejor ranking FIFA van directamente a esperar a que se eliminen entre sí los 4 peores ubicados en el ranking FIFA. Y lo mejor sería que sigamos sumando puntos. Empecemos. ¿2 partidos o 1? Claro, exactamente. Así es. ¿No participan europeos? Y van 2 de la Conmebol, de la CONCACAF, mejor dicho. 2 de la CONCACAF, exactamente, claramente por el tema de la organización del Mundial, así que tenemos que seguir sumando puntos y evitar este repechaje. Costa Rica, creo. Y de por ahí, bueno, pero lo ideal sería eso. Hoy también hay Copa de Brasil. Ayer, por ejemplo, clasificó Vasco, terminó clasificando en penales ante el equipo de Gamarra, Atlético Paranaense. Y también en el otro duelo terminó clasificando Corinthians, le ganó a Juventude 3-1, uno de los goles Ángel Romero, por supuesto, para el equipo del Corinthians. Hoy, como les decía, el partido entonces entre Flamengo y Bahía, ya ganó Flamengo el partido de ida 1-0, y también se enfrentan São Paulo de Damián Bobadilla y Atlético Mineiro de Junior Alonso, ya ganó la ida también. ¿Ayer en la cancha? ¿Quién? Damián. Con Lucas Moura estaban en la foto. No, ayer en la cancha de Cerro. ¿O él viajó? No, él viajó. No, él viajó, perdón. No. Yo lo hice con su compañero Lucas Moura con la remera del San Pablo. Ajá, ya. Y le felicitó por la victoria. Sí. Atlético Mineiro de São Paulo hoy, 20:45, y también mismo horario para Flamengo Bahía. Estamos hablando de la Copa de Brasil. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab, que